para hablar sobre el tema de hoy. Te había dicho, David, que iba a ser un tema muy abstracto y sobre todo muy complejo. Cuando tú y yo comenzamos a escribirnos el guión y los matices, pues nos encontramos que nos estábamos desviando por muchos vericuetos, ¿verdad? Sí, bueno, a mí es un tema que me apasiona todo esto, ¿no? De pues la percepción o la realidad o qué entendemos por realidad, ¿no? No sé si qué título le vas a poner al programa, pero algo de realidad, ¿no? Algo así, realidad o ficción. Estoy por ponerle título David me lee la mente, porque estaba pensando lo mismo, no sé qué título le voy a poner. Bueno, o pastilla azul o pastilla roja. Una vez más, yo había puesto así un título, ¿cómo se dice? Temporal, titulado Cuestionando la realidad, vivimos en una simulación. Y era porque quería tocar esos tópicos, pero al final el programa no se va a llamar así cuando aparezca, cuando vosotros estéis escuchando. Y tiene que ver algo, como dijo David, con la percepción humana. Y la percepción, relación, realidad. O sea, percepción somos nosotros, la relación es la ecuación que hay en el medio y la realidad es lo externo a nosotros. Pensad en eso, audiencia. Percepción, nosotros individuos, y después la realidad, externos. Es que eso es vital para entender nuestro mundo, ¿no? Nosotros somos Claro. Las interpretaciones de nuestras percepciones. Pero ¿qué pasa cuando esas percepciones fallan o se distorsionan o no las malinterpretamos? Pues que el mensaje ha cambiado. Exactamente. Y lo fácil que es, una vez que entiendes esta regla de tres, ¿no? De que nosotros formulamos nuestra realidad y la interpretamos, es una realidad interpretada, lo fácil que es después manipular lo que nos parece cobrar protagonismo y así manipular el concepto y la conclusión que sacamos de la realidad que nos rodea. Por ejemplo, si estuviésemos en un mundo idílico de hace 5.000 años atrás, ¿no? Cuando no había tanta contaminación lumínica, cuando no había tantas cosas que nos distrajesen, ¿verdad? Tendríamos una relación con nuestro entorno muy diferente y seguramente seríamos más introspectivos. Tendríamos más tiempo para cazar, para recolectar, para sentarnos y meditar en nuestro entorno. Hoy en día no es así y hoy en día tenemos un montón de fuentes de distracción, ¿no? Entre podcasts, televisión, radio, series, pantallas, tablets, teléfonos, todas estas cositas. Entonces, como alguien puede darse cuenta de que estos son los medios que nos entran por los ojos, los oídos y los sentidos, pues ellos pueden decir perfectamente, coño, si yo manipulo la cantidad de mensajes y la dirección del contenido que te está entrando a ti por estos conceptos, yo puedo influir en cómo tú percibes el mundo y la realidad y el tono que tú tienes. O sea, y una gente será más influenciable, otra menos. Esto que acabo de decir así, muy brevemente, es lo que está en el fondo de esta idea sobre que tanto se abusa, esta idea de Matrix, de vivimos en una Matrix. Pero lo que es más curioso, David, la idea de que hace poco, muchos científicos, hace poco quiero decir en la última década, en los últimos 10 años, muchos científicos han estado investigando el concepto de que a lo mejor vivimos en una simulación. Y esto ha creado un montón de clickbait, un montón de titulares. Vivimos en una simulación y te ponen la foto de Morfeo dándote una pastilla de un color y otra de otra, ¿no? Y rollos así. Que a mí en ese punto yo creo que sería más como la de, bueno, lo he dicho muchas veces, la de nivel 13. Sería más bien nivel 13 más que... Claro. Pero bueno. Pero sí, oye, claro. Lo que pasa es que eso... Tú imagínate que llegan los científicos y dicen, oye, pues sí, que es verdad, que hemos demostrado que vivimos una realidad, en una máquina, en un sueño, y que eso es así, y que es incuestionable la... Dice, hostia, pues qué putada, ¿no? ¿Qué hacemos? Exactamente. Y has abierto un melón inmenso de una manera muy, muy soterrada. Esto es así, pero ¿qué hacemos? O sea, ¿Y ahora qué? exactamente. ¿Y ahora qué? Lo bonito de la película Matrix, además de las pataditas y los vuelos, ¿no? Era un poquito la simplicidad de su mensaje. Decía, nosotros controlamos tus inputs y controlamos aquello que entra en tus sentidos, mientras que tú nos sirves de batería. Entonces, en el lenguaje cinematográfico había el bueno, el entorno y el malo. El malo eran las máquinas que te habían metido
en un bálsamo ahí, te habían metido en un huevo, en un cacún, y ahí estabas tú conectado para que ellos se alimentaran de ti mientras tú vivías en la Matrix. Pero ¿te acuerdas aquella famosa escena? Es que según las contado, como los políticos, lo mismo. Sí, bueno, es lo Lo mismo. Te Oye, ordeñan, pero te mandan una irrealidad que creen que tal, sí, como pero te fíjate, te engañan. voy a añadir lo que dices tú de políticos. ¿Te acuerdas aquella escena donde el piloto de la nave está comiendo con el agente Smith y le dice, este filete que me estoy comiendo, ¿está aquí o no está aquí? Y dice, a mí me da igual, porque yo lo estoy disfrutando. Claro. Y esto es lo mismo que decías tú. O sea, al final, la realidad puede que sea una cosa, pero lo que nos importa a nosotros subjetivamente es lo que percibimos de esa realidad. Pues sí. También pasa, también en esto, con respecto a las percepciones, también pasa al revés, que esto es importante. También a veces de nuestros propios pensamientos y nuestras propias creencias distorsionamos nuestros sentidos y creemos o prejuzgamos o se nos enseña algo o se nos percibe algo según nuestras percepciones. Es decir, si nosotros creemos que se nos va a aparecer la Virgen ante una luz, diremos que es la Virgen y veremos la Virgen y contaremos que es la Virgen, ¿no? Que estamos hablando un poco de los casos ovni, pero también ante cualquier otra cosa, ¿no? Esto de las casualidades o todo esto de las que dice Jung, ¿no? Por ejemplo, todas estas de las sincronicidades y todo esto. Claro, de hecho yo mismo, por ejemplo, en un tiempo de mi vida yo dije, bueno, con todo esto de la predestinación, ¿no? O todas estas casualidades, esto no puede ser casualidad, esto tiene que haber una entidad superior que ordene todas estas casualidades, porque esto es imposible. A mí me han pasado cosas de casualidades de pues chorradas, o bueno, yo creo, o eso de que creer que estabas predestinado, ¿no? A que te ocurriera cierto tipo de cosas, pues tiene que haber esa entidad superior, ¿no? Yo estaba sustituyendo el fenómeno Dios por algo que no acababa de entender, que eso es algo que hacen siempre las religiones, ¿no? O el ser humano, cuando algo no lo entiende, lo sustituye por Dios para darle una lógica, ¿no? La necesidad que tiene el ser humano de racionalizar algo que no entiende, ¿no? De alguna manera, o idealizar el mundo mágico, ¿no? O sea que también ocurre al revés, ¿no? No es solamente de fuera adentro, sino de dentro afuera, ¿no? Y además Cierto. eso, yo creo que precisamente el ser humano, esa percepción, si estás buscando que te ocurran esas cosas, de alguna manera tú lo estás incitando, lo estás moviendo, lo estás creando también, ¿no? Todo esto de que también hablabas de la creación de la realidad, que también viene de dentro, ¿no? Joder, yo quiero Cierto. conseguir un objetivo, estoy deseándolo conseguirlo. No llegaré a jugador de la NBA, pero cuando deseas algo y estás trabajando para ello, tienes muchas posibilidades más de que te ocurra, ¿no? O sea, que estás trabajando de alguna manera a ti y a tu entorno para que eso te llegue, ¿no? Esto ¿te acuerdas de lo de... ¿Cómo se llamaba aquel El libro? famoso libro aquel que se llamaba El Deseo o algo así. Se llamaba Efectivamente, ¿no? Que a ver, Sí, era un poco exagerado, no ocurre para todos los casos, no ocurre, o sea, yo por era un mucho que libro lo de desee, autoayuda. con Reese Witherspoon, pues no va a ocurrir, por lo que sea, por mucho que lo desee. Pero bueno, pero va un poco por ahí, ¿no? Va un poco de... No dejemos a la audiencia pensando, ¿no? Que esto es el análisis meta del tema. Vamos a desgranarlo todo punto a punto. Veréis, para empezar a desgranarlo punto a punto, yo y tú tenemos que analizar la realidad, el entorno de la realidad conforme al individuo. No vamos a hablar, David, y bueno, digo David y digo audiencia, no vamos a hablar de entorno social, vamos a hablar de individuos como David Santiso, Gerald, Dean, cada uno de ustedes en su contexto. Verán, ustedes nacen, empiezan a recibir un montón de inputs. ¿Cómo se traduciría input a español? ¿Señales externas? No, El input es el internas. input, ¿verdad? Lo que hay. Sí, Sí. bueno, input es que yo de eso de la informática es lo que se usa, claro. Claro, es un término americano que quiere decir señal externa, o sea, señal externa que entra externamente a un procesador. Vosotros sois el procesador. Y no penséis en informática, no penséis que estamos haciéndonos los informáticos coqueras aquí, ¿no? No. Estamos usando términos para hacer un concepto abstracto de lo que conocéis del día a día. Nosotros vamos a procesar todo este estímulo que nos llega externo. ¿Qué hay dentro de los estímulos externos, David? Pues mira, tenemos
yo qué sé, tenemos lo que nos captan nuestros sentidos, ¿verdad? Sí, ¿no? El O visual, sea, el calorífico, el campo de presión, el campo sonoro, el rango olfativo, el rango gustativo y seguro que sí, algún señor. sentido más que nos dejamos. Pero todo eso es importante. ¿Quién es el que lo rige? O sea, es el hipocampo. Es decir, No, espérate, no entremos todavía ahí. No entremos todavía ahí. Estamos diciendo que como individuos, nosotros interactuamos con el contexto exterior, con la realidad, a través de estos órganos que nos reciben señales y nos transfieren señales. En eso, por ahora, estamos de acuerdo, ¿verdad? Ahora, habrá 5 o 3 lumbreras que vengan a decir, bueno, pero puede haber sentidos que aún no conocemos, el o puede sexto haber señales sentido. que aún no capta, el sexto, séptimo y octavo sentido. Todo eso está perfecto. Y lo que nosotros estamos definiendo no excluye eso que esa gente puede decir. Es cierto que puede haber más sentidos que no están definidos, pero lo importante es decir que tenemos sensores para ciertos tipos de sentido. Y además tenemos ciertos tipos de sentidos más desarrollados que otros, como todos sabemos, ¿no? Los perros tienen un sentido olfativo extremadamente más agudo que lo tenemos los humanos, mientras que los humanos nos dejamos llevar por lo general por la vista y muchas veces subconscientemente más por el olfato. Pero fíjate, los perros, ¿no? Son capaces de oler un trocito de hierba y distinguir hasta cerca, creo que son de 70 olores distintos. Quiero decir, nosotros lo olemos y olemos el compuesto de todos estos olores mezclándose. Bueno, de hecho yo había leído por ahí que cuando un perro se encuentra con otro perro que viene de lejos, que ha estado lejos, le gusta ir a olerlo porque de alguna manera al oler a este perro sabe de dónde ha venido, de dónde ha estado. Es como pasarle la información de por dónde ha estado aquel, o qué es lo que ha visto, o qué es lo que con qué ha estado en contacto, ¿no? Es una manera de comunicarse. Sí, exactamente. Y fíjate lo que te estoy diciendo yo, que mucha gente piensa, ¿no? Que cuando los perros se ponen a husmear la droga, los perros entrenados para encontrar droga, ¿no? Que si les pones un calcetín sucio o un gallumbo mojado ahí, guarro, pues vas a distraer al perro, le vas a confundir el olor. El perro no, el perro sabe que este olor es coca, este otro es marihuana, el otro es un calzoncillo viejo, el otro es un calcetín usado y el otro es la camiseta sin lavar. Él distingue todos los olores por separado. Nosotros somos los que, por desgracia y por deficiencia en comparación al perro, todos los olores se nos juntan en uno solo y acabamos reduciéndolos a una sustancia. Y esto es una parte muy importante, ¿no? Entender que también dentro de nuestro campo visual hay un rango de luz que nos es visible. Mientras yo estoy diciendo esto, googlea el campo de luz que podemos mirar, sí, bueno, David. claro, el campo de luz que el ultravioleta que no podemos ver y por encima también el infrarrojo. Sí, a eso vengo a decir, ¿no? Que tenemos un campo visual muy bueno comparado con otros animales, pero también muy deficiente comparado con otros. El espectro visible se refiere. Sí. Ultravioleta e infrarrojo, ¿no? Ajá. 400 nm nanómetros. Mira, ¿no lo ves? Podemos ver entre los 400 y los 750. Muy bien. Y después ya no podemos. Y entonces tenemos todo un inmenso campo que por ahora permanece invisible a nuestros ojos. Y esta es una actividad fascinante cuando, gracias a la tecnología, ¿no? Tú consigues ponerte unas gafas que miran ciertos campos que no te son visibles a los campos normales, ¿no? Y te preparan algo que está pintado con una pintura que reacciona con eso. Y es fascinante, ¿no? El hecho de que sin las gafas eso no llama la atención, pero cuando te pones las gafas de repente tienes un shock visual porque, wow, ves lo que no podías ver antes. Como las de Están Vivos, las gafas así como las de Correcto, ese es el juego ese es el juego de la película de Están Vivos, ¿no? Y tal. Pero también tenemos otros sentidos, ¿no? Que muchas veces no están muy definidos, como por ejemplo el sentido del caliente-frío, que sería el sentido de temperatura. Y que esto a veces, o sea, la gente dice, bueno, lo tienes que tocar con el dedo. No, puedes arrimar, ¿no? Un mechero a la pantorrilla y en cierta manera vas a saber cuándo se te arrima la brasa o cuándo no. Y hay ciertas partes de tu cuerpo que tienen más sensores y menos, ¿no? En otras partes del cuerpo. Y también en cuanto, por ejemplo, al campo sonoro, tenemos un campo sonoro muy limitado. Sí. Hay un montón de decibelios que
lo que nos pasa muchas veces, por ejemplo, ¿no? Con el silbato de perro. El Sí. silbato de perro silba en un rango que a nosotros no nos es audible y sin embargo ellos lo captan perfectamente. De Yo hecho, me compré mira, tengo Sí, aquí el dato. El oído humano percibe frecuencias entre 20 hercios, el tono más bajo, y 20 kilohercios, el tono más alto. Todos los sonidos ajá, por debajo se califican infrasonidos y los que están por encima ultrasonidos. ajá. Aunque algunos animales los escuchen, como por ejemplo la rata de topo o el elefante, los infrasonidos, ¿no? Del mismo modo que todos los sonidos por encima de los 20 kilohercios pues son sonidos para un gato o un perro o para un delfín o un murciélago, que son hasta de 160 kilohercios. Bien, esto de los silbatos del perro, lo que tú decías, ¿no? Que enseguida viene y no molestas a nadie. O Bueno, casi y nadie. hay otros que se hicieron también como armas de protección. Yo hace como 15 años estaba viviendo en un vecindario donde el vecino tenía el perro que lo soltaba en el patio trasero todo el puto día, invierno, verano, lloviera o tal. Y aunque yo llamé a la protectora de animales, nunca vinieron. Y el pobre perro ladraba, pasara quien pasara, pasara una ardilla, pasara una persona, pasara un niño, pasara a la hora que fuera también. El perro la estaba ladrando a las 3 de la mañana. Y yo no te estoy hablando de una casa de campo apartada, estoy hablando de una ciudad. Pues yo me encontré un silbato de estos, un aparato que le metías una batería y tocaba una onda altísima para el perro que lo molestaba. Y cuando yo le pasaba cerca y el perro empezaba a ladrar, yo le pegaba el pitazo. Y el perro se callaba, se escondía y al cabo de un tiempo el perro empezó a distinguir. Yo no lo vi nunca la cara al perro ni el perro a mí, pero el perro distinguía mis pasos, sabía que yo era el tío que le pitaba y a mí no me ladraba. Y esto tardó como 3 semanas en acostumbrarse a mis pasos. Pero Ahí fue ya el perro de Paulo, ¿no? Que ya no hacía falta. un experimento pauliano, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se dice? De conducción de comportamiento, sí. Pero esto es fascinante porque yo estaba pasando con amigos al lado del perro y ellos nos explicaban qué pasaba con él y qué estaba haciendo yo, ¿no? Yo tampoco expliqué nada, pero era casi sobrenatural hacer esto, ¿no? Con el perro de mi vecino allá en el Bronx. Eh, pues, ¿qué tiene que ver toda esta explicación larga y tendida? Hay dos cosas que entender, que nosotros somos muy subyugados a nuestros órganos de los sentidos. Y la realidad que nos rodea, esto es otro punto a entender, la realidad que nos rodea tiene mucho input, tiene muchos factores de datos que nosotros no percibimos. O sea, aquí ya empezamos a romper un poco la paradoja de que el hombre es comprensible que no entienda el mundo. Ya empieza a decir eso. ¿Por qué? Porque, por definición, carecemos de órganos para entender todo lo que el mundo nos está exponiendo, todo. Entendemos muchas cosas, pero no todas. ¿Cuál es el proceso? David, ¿cuál es el proceso de que nosotros entendamos el mundo que nos rodea? ¿Y sabes lo que vamos a hacer, David? Que tú eres informático. Vamos a comparar al ser humano con un ordenador para entender cómo funciona este proceso y para que la gente entienda deficiencias. Sí, bueno, por ejemplo, yo puedo poner un ejemplo, ¿no? Uno que es daltónico, que no ve el rojo, por ejemplo, sabe que existe el rojo porque se lo ha dicho otra gente, pero para él no existe. Para él es gris. Y no deja de ser un fallo de percepción que tiene, o un problema que tiene la córnea, ¿no? Que es su percepción. Pero para él, lo que pasa que, bueno, es un pequeño defecto. O el que es ciego, claro, pues porque le dicen cómo son las cosas muchas veces, pero si no se lo dicen, pues su mundo es el tacto. Entonces, bueno, dime. ¿Y sabes una cosa que ocurre con los daltónicos? Que a medida que se van culturalizando, exponiendo a la cultura en la que viven, empiezan a aprender y a adoptar mecanismos de suplementación para suplementar esa deficiencia. Pero un daltónico, ¿no? Por ejemplo, imagínate un daltónico que se cría solo en el mundo, ¿no? Sin padres ni madres ni nada, que aparecen y crecen solo, ¿no? Como una bestia, las pasaría putas, ¿no? Pero sin embargo, cuando crece en sociedad y los padres le están diciendo, ten cuidado que la luz del semáforo, cuando se enciende la de arriba, eso quiere decir rojo, él ya está recibiendo métodos de copar con la deficiencia que tiene. Claro, él Y se esto es algo adapta. que yo, Él se adapta. claro, Pero y mira, esto es algo que quiero que la audiencia escuche. sí, Dime. yo tenía un colega que era daltónico y él, bueno, aparte que sí sabía que la luz roja del semáforo era la parte de arriba, pero él se compró un coche de color rojo precisamente
para distinguir y no que hubiera ningún tipo de duda cuando era de color rojo, porque podía comparar. Él no es que no viera, lo viera gris, es que no veía el rojo, pero no sabía que era rojo, como quien dice. Sí. Pero sí distinguía el rojo de otro color, sabía que eran distintos, pero no sabía cuál de ellos es el rojo. No era exactamente daltonismo, pero bueno, era una de estas enfermedades parecidas, ¿no? Él se adapta pues al medio, que eso es algo que hace el humano perfectamente, claro. Exactamente, y tenemos que recordar esto para después hacer un círculo y volver a las cosas que no caben dentro de nuestro campo de percepción y cómo a lo mejor usamos tretas culturales para suplementar el conocimiento que no tenemos. Mantengamos este concepto en el aire todavía. Y ahora continuamos con el proceso de cómo nosotros analizamos la simulación, analizamos la Matrix que nos rodea, analizamos la realidad que nos rodea. ¿Cómo es el proceso? Pues recibimos los inputs, como tú dices, o recibimos esas percepciones, el cerebro a través del hipocampo lo interpreta y después decide. Básicamente. Bueno, no te pongo yo de maestro que te olvídate que vas de la lección 1 al 10 como nada. No. Primero hay un elemento físico externo. ¿Te acuerdas del agente externo, del señor Caravaca? Sí. Primero hay un agente físico externo. Por ejemplo, el Sol emitirá fotones. La carencia del Sol producirá que la cantidad de fotones disponibles sobre la Tierra sea menor y estemos en oscuridad y que nuestros ojos sean semi-inútiles. ¿Por qué? Porque se van más allá de nuestro rango de percepción. Vale. El calor, nosotros lo percibimos al tocar, entonces pasa por nuestra piel. ¿Y a dónde van todos estos fotones? ¿A dónde van estos sensación de calor? ¿A dónde va la sensación de presión cuando te abrazo, cuando te doy un abrazo? Van al sistema nervioso. El sistema nervioso sería como los hilos de cobre y de oro en la placa madre. Mientras que el tacto, los ojos y la nariz sería o el ratón o el teclado o el resto de los sistemas para meterle información a una computadora, el escáner también. Vale. Toda esta información pasa ahora por los conductos de la placa madre, que sería nuestro sistema nervioso. ¿Y hacia dónde se dirigen? Pues irían al cerebro, básicamente. Que sería la unidad de procesamiento. El procesador. Bien. Y ahora, aquí ocurren dos cosas. El cerebro se encarga de dos cosas. Una, ordenar los datos. Porque si te entran todos de golpe, no te enteras de qué coño ha pasado. No sabes si está caliente o si huele a meo. O eso que está caliente huele a meo, ¿no? No hace falta que lo separes, ¿no? Pero después también tienes que hacer la parte importante, escucha, que es darles significado. Sí. Esto es una parte muy, 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 muy peculiar, ¿verdad? Hombre, es la que convierte las percepciones en realidad, en tu realidad. El mundo que te rodea lo interpretas a raíz de esas percepciones, claro, es la parte más importante. Y también yo argumentaría que es la de atribuirle significado, es la parte donde puede haber influencia por otros seres humanos al ellos compartir la experiencia, verbalmente, culturalmente, pictóricamente, arquitectónicamente, por escritura, por música, ¿no? Mira, fíjate lo que está pasando, ¿verdad? Tú oyes do, re, mi, fa, sol, la, si. Lo oyes así, sí. una nota que sale en el campo mientras tú estás sentado solo, porque eres un animal de generación espontánea, surgiste así en el campo y lo oyes. Y tú puedes decir, esa es la voz de Dios. O sea, una vez que ha ocurrido todo este proceso, una vez que se ha producido el sonido ha llegado a tu oído lo ha mandado a través del sistema nervioso, el sistema nervioso lo manda a tu cerebro le toca decir, es sonido. Y en segundo lugar, ¿qué es ese sonido? Es la voz de Dios que te está cantando una balada de heavy metal al oído. Es el sonido de las cabras que se están escapando y te vas a quedar sin un rebaño. Es el sonido de la tormenta que se acerca. Es el sonido de otro ser humano que se ha generado espontáneamente. Te toca a ti ahora atribuirle significado a esto. Y esta es la parte en que si tú lo haces solo, tú eres el único responsable por acertar o fallar, porque atribuirle sentido sea práctico o a lo mejor sea un baladí. Pero ahora, si estás en comunidad, ocurren otras cosas.
ocurren un montón de influencias personales que ahora entre ellas se entrelazan como un anillo. Por ejemplo, el significado que tiene el do, re, mi, fa, sol, la, si, para mí puede ser un sentido religioso, pero para ti tiene que ver con las vacas que se te escapen. Y yo quiero que mi sentido se imponga sobre el resto de mis congéneres y que cuando todos oigan eso, todos, como yo, adoren a Dios. Entonces aquí viene un tira y afloja que ahora se convierte en un tira y afloja cultural de la atribución del sentido a las cosas. Y otra cosa, tú sabes que los seres humanos somos un animal gregario y que florecemos, que nos hacemos más fuertes cuando estamos en comunidad. Bueno, te voy a hacer una pregunta que no es retórica, David, necesito que me la contestes, ¿eh? Si tú tienes 5 personas y el principio es que si no estamos todos de acuerdo, acabaremos autodestruyéndonos, y una de esas 5 personas no están de acuerdo con las otras 4 y amenaza con jamás dar el brazo a torcer, basándonos en el principio de supervivencia, ¿qué crees que harán los otros 4? Pues igual se quedan en 4 al final, igual uno desaparece misteriosamente. Me has malentendido, ¿eh? Somos animal gregario y si los 5 no estamos de acuerdo, los 5 desaparecemos. Y si 4 están de acuerdo en darle sentido A una cosa, pero el quinto dice, tenemos que darle sentido B y si no lo hacéis, yo nunca daré mi brazo a torcer y nos mataremos todos, ¿qué crees que harán las otras 4? ¿Tú crees que se pasan de bando? Yo creo que históricamente tenemos datos a porrón demostrando que es así. Que la persona que se comporta más psicopáticamente, más brutal. Pero bueno, yo ahí voy a poner un ejemplo de lo que has dicho, por ejemplo, que sí, pues seguramente tengas razón, ¿no? Pero yo creo que también es más el tío que sabe imponer su criterio un poco con la sugestión o con metiendo el miedo a los demás, ¿no? Por ejemplo. Yo te he dado un ejemplo extremo. Claro, pero yo voy a poner otro, por ejemplo, ¿no? Te dice el sacerdote de la tribu o el jefe de la tribu, te dice, el sacerdote, ¿no? Te dice, no podéis tocar estas tierras de aquí que estoy señalando, no podéis venir porque aquí hay demonios. Y un día... O lo que dirás, de hecho lo que dirá es, estas tierras son consagradas por Dios y yo las voy a cuidar para Dios. Bueno, pues dice, yo un día pasas por allí y ya vas sugestionado diciendo, hostia, que aquí el sacerdote, que sabe mucho, si paso por aquí voy a pasar y me acerco un poco y de repente oigo un ruido extraño y yo interpreto, son los demonios que me han dicho y me salgo corriendo. Y lo mismo era un ciervo que pasaba por allí, lo mismo era nada, pero ya está la sugestión de mi percepción que está sugestionada por algo que me ha sugerido un tercero. ¿Y cómo uno yo esto al tema que estamos hablando? El decir que al final el sonido que has escuchado viene contextualizado y atribuido sentido por la influencia de otro. Sí. O sea, de hecho ha cambiado tu percepción. Ha cambiado tu mundo, ha cambiado tu percepción y de hecho empieza a creer más porque encima lo que ha visto es real, para él es real, y dice, no, he visto los demonios, he oído los demonios de allí y es cierto, y encima lo cuenta a los demás y encima eso se crea esa histeria colectiva, ¿no? A raíz de una experiencia sesgada y sugestionada, pues se crea la bola. Todo esto, no sé si os va recordando, los oyentes son muy listos, yo creo que van sabiendo en muchos de los casos por dónde podemos ir viendo, ¿no? Por dónde puede ir sugiriendo, ¿no? Estamos hablando de un caso ovni, o un caso de una aparición mariana, o de la aparición de un hombre lobo, o la aparición de, yo qué sé, de un montón de mitos o un montón de situaciones extrañas o extraordinarias, y la gran mayoría de las veces es por falta de la visión global. Al tener solo una parte, reconstruimos las demás. O añadimos o aportamos ese mundo mágico también, ¿no? Correcto. Fijaros que estamos hablando, ¿no? De el individuo interpretando el mundo que te rodea y convirtiendo la realidad en algo interpretado. En el lenguaje de computación existe el concepto de compiladores. No voy a dar una lección larga, pero entended esto. Las máquinas hablan lenguaje máquina. Como el lenguaje máquina es difícil de escribir,
¿qué hacemos? Pues creamos un compilador, que es un diccionario traductor. Entonces, si yo no sé decir, si por ejemplo, buenos días se dice 01110001111 en lenguaje máquina, yo hago un diccionario que diga, cuando dices buenos es 0001 y días es 1110. Entonces le meto en el compilador buenos días y ellos lo traducen con todos los ceros y todos los unos al código máquina que hay que hacer. Esto es lo que nos está ocurriendo a nosotros al procesar las señales externas. Sí, bueno, eso además puedes añadir también el ejemplo de si hay una interferencia en la transmisión de unos y ceros, el mensaje llega corrupto. Exactamente. Y viene un poco por ahí también, claro. Claro. Pero hay otros problemillas más, ¿eh? Hay otros problemillas más que estoy trayendo a colación. Por ejemplo, hemos dicho ahora mismo cuánto influye el contexto social y cultural, ¿verdad?, en darle sentido a las cosas. Esto no lo podemos nunca olvidar, porque básicamente sería lo siguiente. Una vez que tú recibes input, una vez que tú recibes señal externa y te entra y te pasa por tus sentidos muy limitados y le das sentido, pues tienes que dejar que tu cerebro después le atribuya significado. Este significado ahora viene manipulado, se encuentra en lucha constante por el resto de los miembros de tu congregación, de tu sociedad, de tu cultura, de tu ciudad o de tu tribu. Es que mira, con respecto a la lucha, eso de darle interpretación del ser humano, por ejemplo, es muy... O sea, el caso, por ejemplo, de los hombres sombra. Sí. O sea, es un mito. O sea, miles de personas han visto los hombres sombra, ¿no? A punto de dormirse y ven esas sombras o esa figura que se forma, que no es más que la mezcla de sombras en la oscuridad y la necesidad innata que tiene el ser humano de interpretar y de formar caras, ¿no? Para después de ver si es peligroso o no, por si es amenazante esa cara o no, ¿no? De ahí viene ese mito, ¿no? Claro. O una gabardina mal puesta en una silla, en un perchero, te da esa forma humana y tú piensas que está ahí, ¿no? O una sombra sobre otra. Y no es más que un error de interpretación, un error de input. Correcto. Y podemos decir lo mismo. No es un error de input, es un error de procesamiento. Bueno, sí, de procesamiento. Una vez que el input ha entrado, ahora tú lo tienes que procesar y decir qué va a hacer con ello. El input ha entrado, también es un poco de error, porque claro, al haber sombra, los ojos no ha entrado claramente, no ha entrado optimizado. Claro, si pudiéramos ver en la oscuridad, no tendríamos ese déficit de visión. Claro. O sea, nosotros con lo que vemos, que es poco, interpretamos. Sí. Hay una deficiencia de input, tienes razón. Y después así está que nosotros hacemos estas conexiones y estas interpretaciones mal hechas. O sea, vamos, esto no quiere decir, no empecéis a haceros los listillos, audiencia, no me caéis a decir, y esas fotos de ovnis y esos vídeos, todo va a ser... No, estamos hablando de la experiencia subjetiva del individuo a la hora de atribuir significado. No estamos hablando de cosas irrefutables, ¿eh? Estamos hablando de la experiencia subjetiva y queremos explicar que lo subjetivo es muy subjetivo. Muy subjetivo, ¿eh? De hecho, por ejemplo, otro error de input que además también ha dado leyendas, ¿no?, a mitos, es por ejemplo esos súcubos con las pesadillas, con las parálisis del sueño, por ejemplo, ¿no? Es ese momento del sueño en el que normalmente a mí me pasaba cuando tenía un ruido externo y yo pensaba que me entraban en casa, ante el miedo o el cuerpo, la alerta de necesidad de despertarte porque puede haber un depredador fuera o puede haber alguien que te amenaza, se crea esas figuras o esa necesidad innata de tener que despertarte del todo y crea esas parálisis, o sea, crea esas criaturas que parece que te están secuestrando o te están haciendo algo, ¿no? Es como le ha pasado a lo largo del tiempo a muchas personas, se ha creado el mito precisamente de los súcubos, ¿no? Sin embargo, no era más que un error de input de he oído un ruido, no me ha despertado del todo, no sé si es un depredador o no y no consigo despertarme, tengo que despertarme como sea, el inconsciente del ser humano. Vamos a lanzar señales de peligro y que hay más peligroso que alguien que te amenaza o que te hace cosas, ¿no? Claro. Ahí es cuando la parte más visceral, la parte más superviviente, más reptiliana de tu cerebro, pues influye de sobremanera sobre la parte tuya racional. Pero tiene lógico, ¿no? Me refiero, es la hostia de cabrón el que tú mires una araña peluda, ¿no?, con unos quelíceros asombrosos, ¿no?, y te sientes filosóficamente, ¿será una araña buena? ¿Me querrá picar? Si me pica, ¿tendrá una reacción mortífera o no?
comparado a decir, puta, yo he visto a mis antepasados morirse porque lo picó una araña peluda, yo me voy a apartar y escapar. Que de la muerte no se vuelve, que sepamos, ¿no? Por tanto, tenemos estas, ¿cómo diría yo? Estas pautas, estos tremendos marcadores, ¿no? De extremos, que es, ¿corre mi vida a peligro? Bueno, si corre mi vida a peligro, dejo que mis instintos tomen control y corran, ¿no? Como alma que los lleva al diablo. Además, esos nos dejamos llevar por el instinto, que es otro gran misterio de la humanidad. Cómo nacen los instintos o por qué tenemos esos instintos de supervivencia, de comer, de respirar, de algunas cosas, de alejarnos del fuego o de algunas cosas, o esos miedos atávicos, de dónde nacen, que es interesante. Yo creo que la gente los llama misterios, ¿no? El misterio del instinto, y yo no lo veo tan misterio, lo veo como un proceso evolutivo normal. Quiero decir, me fijo en muchas, ¿no? De los animales que son, llamamos, menos evolucionados, como por ejemplo gusanos, ¿no? O incluso ratas, ¿no? Y vemos que en su proceso de culturalización, de aparearse y reproducirse, ¿no? Se encuentran con experiencias que o les son positivas o les son negativas. Y yo creo que eso, a un nivel de memoria celular o memoria genética, se queda con nosotros y unas veces pesa más, unas veces pesa menos, pero que no deja de ser fascinante que esa información que recibimos, pero no de la manera normal, no es que te la haya enseñado tu madre o tu padre, sino de alguna manera esa información la tienes ya de serie, como en el ADN. Pero ahora te doy un giro a la tortilla, ¿eh? Parece ser que el resto del mundo animal tiene ese sistema tanto de alarmas como de información, que es instintivo. Parece que solamente somos los seres humanos los que hemos llegado a una cumbre donde a base de intelecto a veces rebasamos ese instinto. Por tanto, quiero avisarte de que somos una excepción a la regla y que muchas veces eso nos deforma nuestra manera de mirar el resto de la creación. Pero, joder, como digo yo, ¿no? A mí no me parece tan misterioso, me parece más bien un peldaño más de la escala evolutiva, ¿no? El haber evolucionado por instintos. Eso sí, la parte maravillosa es cuando se forma ese intelecto que es capaz de sobrellevar al instinto. Pero mira, y un ejemplo que te doy a esto es, bueno, no es para ti, David, es para la audiencia, ¿no? El que tengas 3 cavernícolas que le gruñen a otros 3 para que se vayan de la cueva, ¿no? Y entonces tu instinto de protección es, vale, vete, porque no quieres una pelea, no quieres que te maten, que es complicado, ¿no? Y vas a morir. Pero los 3 defensores se dan cuenta de que ellos tienen palos y los otros no, y permiten que su intelecto diga, hay una probabilidad de que ganemos esta lucha y que ellos la pierdan. Y en ese momento decides que tu intelecto se ponga a tu instinto de huir para evitar daño, y te metes en esa lucha. Eso es muy curioso, ese momento donde el intelecto sobrepasaría el instinto. Eso sí que es asombroso. Sí, mira, hay otro ejemplo, por ejemplo, que me apasiona el tema, ¿no? El tema de las aves que son migratorias, ¿no? Son capaces de ver esos campos magnéticos y gracias a ellos se guían. Cosa que nosotros no somos capaces de ver esos campos magnéticos, ¿no? Ellos tienen unas percepciones y gracias a ver esas percepciones escapan del frío según las estaciones, ¿no? Y nosotros pues no nos enteramos. Mira, ya está aquí la cigüeña de todos los veranos. Hablemos más de esas cosas. Por ejemplo, las hormigas, que hemos descubierto en las últimas décadas de que se comunican por secreción de hormonas. Quiero decir, dejan hormonas en el suelo para mostrar el rastro, por aquí hay comida, seguidme, o dejan hormonas diciendo, por aquí hay predadores, no vayáis. Sí, y de hecho, esto de la mente colmena de las hormigas es más por las hormonas, no es tanto que haya por telepatía, ¿no? Que antes llegaba igual a pensar que era por telepatía y es ese por olor a las hormonas y tal, ya se comunican. Sí. Y muy efectivamente, ¿eh? Muy efectivamente, de una manera que muchos científicos hoy en día preguntan si están teniendo indicios culturales. Sobre todo... Bueno, eso es otro tema. Sí, pero sobre todo cuando encuentran que hay cosas fascinantes, por ejemplo, en las abejas, ¿no? Que hacen rangos. Quiero decir, está la reina que pone huevos, pero después tiene un grupo de soldados que son modificados genéticamente para defensa y que son más agresivos y saben defender mejor, ¿verdad? Y después están la gran cantidad de obreras productoras. E incluso ahora descubrieron unas que son nanis, que son canguros, que cuidan a las larvas. O sea, alucina, ¿no? Sí, no tienen una sociedad montada tal cual, pero también las ¿cómo se llama? Restos de, o sea, litigios de una cultura también se da en chimpancés o orangutanes cuando son capaces incluso de hacer algunas herramientas muy básicas o tal,
Yo he leído algún tema sobre eso, pero era como que también que al haber civilización cerca y el orangután al hacer ruido para construir esas pequeñas construcciones o esas pequeñas herramientas, al hacer ruido alertaba a los humanos y entonces dejaron de hacer ese tipo de herramientas. O sea que también igual somos un poco culpables de que no haya otros seres vivos que hayan evolucionado o hayan tenido más cultura, ¿no? Porque las condiciones nos han dado, claro. Si nosotros hacemos ruido somos depredados. Y Bueno, después, ahí bueno, vamos, te ahí iba a estamos hablar... entrando en Sí, el tema de qué es cultura, qué no es cultura y cómo produce la evolución, mientras que aquí estamos hablando sobre el individuo, ¿no? sí, Hablando con la realidad. Por tanto, lo podemos hacer otro programa de otra cosa en ese sí. tema, que es Y fascinante, después, bueno, el tema de los delfines, por ejemplo, ¿no? Que son también súper inteligentes inteligentes, exactamente. y nosotros, que esto yo, no sé si lo hemos dicho yo alguna vez, ¿no? O sea, que nosotros pretendemos, por ejemplo, algún día comunicarnos con alienígenas y no somos capaces de comunicarnos con un delfín. Ajá, correcto. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer eso? O sea, primero a ver si podemos comunicarnos con un delfín y después ya veremos si hay o no a nuestro alcance alienígenas, ¿no? Me parece que Ajá. tenemos el primer paso ahí y bueno, pues que no parece que no le hacemos caso a los delfines, pero oye, en SeaQuest los tenían ahí asalariados, no sé si te Y acuerdas. sí, sí. Te digo, hay un tema ahí sobre qué es inteligencia, qué no es, etcétera, que es muy interesante de seguir y lo podemos tratar. Mientras tanto, ahora estamos hablando sobre, ¿no? Sobre el campo de el input, del Mm, externo, y cómo lo procesamos. Y te voy a hacer una pregunta que hemos estado intentando ya responder. ¿Qué pasa cuando el input que nos llega, y esto se la pregunto, dales un segundo a toda la audiencia para que mediten, ¿no? ¿Qué pasa cuando el input que nos llega se sale dentro del rango o está fronterizo al rango de nuestra percepción? ¿Qué ocurre con nosotros? pues que ahí pues puede ser que haya fallos de input o que haya fallos de interpretación, que lo interpretemos mal porque no lo, o sea, o sencillamente por un nuevo evento que no conozcamos. También no tiene por qué ser que se salga de nuestro sentido. Si vemos algo nuevo que nunca hemos conocido, también hay ese error de interpretación. No sé si Sí, me sí, sí. explico. Por ejemplo, yo qué sé, que de repente veas una luz, pues porque se cae es un rayo de luz y piensas que es algo místico y simplemente es porque por las hojas de la selva, pues se da justo que pasa por ahí el rayo de luz y parece algo bonito y nunca lo habías visto antes. ¿Cómo lo interpretas? ¿Como una deidad? ¿Como que se te ha parecido algo? O si miras más atrás y miras para el cielo, ves por dónde viene la luz. No es un ejemplo, bueno. O sea, que no solamente algo que sea fronterizo, simplemente que o es fronterizo para ti que es la primera vez que lo ves, ¿no? Entonces Completamente de acuerdo. también el tema de los fantasmas viene un poco por ahí también. O sea, que de repente estás en un sitio oscuro, siniestro, ves algo que se mueve, un ruido, un Exactamente. silbido, un tintineo y tú lo interpretas como un fantasma. Además, si te han contado la historia de que haya muerto alguien, pues ya estás más que sugestionado. Claro, Pero a mí me claro. interesa más el tema de cuando bueno, lo que quería decir antes, el hipocampo, ¿no? Que es cuando está tocado, cuando hay un problema con ese órgano, que es el encargado de organizar tu realidad, si lo tienes tocado, todo tu mundo está tocado, está por el filtro, es como si estuviera el cristal roto, si todo tiene que pasar por un cristal y ese cristal está fracturado, Sí, sí, tenemos un problema grave, ¿no? Y encima el claro. hipocampo se ve muy afectado por el tema de las drogas, principalmente. Porque ya puedes tener una enfermedad mental por cualquier tema, pero si normalmente está relacionado directamente con el tema de las drogas. Por ejemplo, es que estuve leyendo varios libros precisamente sobre esto, sobre enfermedades mentales relacionadas con la percepción, ¿no? Sobre la esquizofrenia, la paranoia, el bipolar, depresión y todos están relacionados mayormente con el hipocampo. Entonces, y muchos precisamente con el tema de abuso infantil, por ejemplo, con el rollo de que te disgregas, que tienes como La dispersiones, como disociación, la disociación. disociación, ¿no? Que no es exactamente lo mismo que lo otro, pero están relacionadas, están en un campo parecido, pero no es exactamente lo mismo, ¿no? Y con el tema de las drogas, por ejemplo, sobre todo en edades juveniles, ¿no? Cuando se está formando el cerebro, si tu cerebro ha sido con la misma marihuana, ¿no? Si ya encima tenías una predisposición a que tuvieras, por ejemplo, algún problema mental, si encima lo has maltratado, eso acaba sufriendo las consecuencias, ¿no? Entonces, claro, eh, tema de depresión, tema de, bueno, pues todas esas cosas, pues después son parches lo que le ponemos.
que al final es como bajarle el nivel de percepción para que no percibas tanto porque estás sufriendo tu hipocampo, ¿no? Todo esto igual algunos tenemos que traer a un experto en esto, pero a mí me apasiona el hecho de las paranoias, los obsesivos compulsivos. Hay una enorme parte de gente que cree que está siendo abducida y está relacionado con esto. Si miras su historial médico, resulta que igual, no digo en el 100% de los casos, pero muchos de ellos lo primero que haría para investigar un caso es: este tío tiene antecedentes de drogadicción, tiene antecedentes de algún tipo de o que si toma muchas medicinas para, yo que sé, si ha tenido depresión, si tiene algún problema de depresión, si ha sufrido incluso abusos de menores, o sea, de infancia, o tiene algún trauma, que sus percepciones hayan sido alteradas. Y después otra cosa es lo que él cuente, que él seguro que lo que cuenta, la mayoría de las veces, él se lo cree porque para él es verdad. Entonces todo eso a mí me parece apasionante, ¿no? O sea, yo por eso siempre digo que creer al testigo, casi siempre, pero hay a ver qué es lo que ha pasado de verdad, ¿no? La percepción. Y después eso, en la cantidad de gente que necesita rellenar los huecos, ¿no? El trauma a veces provoca esos olvidos, ¿no? O no sabes lo que te ha ocurrido en un momento de trauma y tú cuando lo rellenas, pues puedes fantasear. Porque necesitas rellenarlo. Es que eso es acojonante del ser humano, ¿no? Necesita rellenar esos huecos con lo que sea, ¿no? Y ya si hablamos ya de los casos de regresión hipnótica, donde ya le implantas esos recuerdos falsos, ¿no? ¿Te acuerdas cuando nos habló Manuel Carballa precisamente de eso? Uh-huh. Entonces ahí tenemos justificación para muchísimos de estos casos, ya sea de aliens, ya sea de demonios, ya sea de apariciones marianas o de encuentros extraordinarios en los que bueno, ahí tenemos una explicación plausible. O sea, yo es por donde empezaría siempre estudiando estos casos. Voy a hacer una analogía. Voy a hacer una analogía. Es posible que tú tengas dos hilos de cobre, ¿no?, que conducen electricidad y que manipules el procesador en la placa madre, en esos conductores, ¿no?, que conectan el escáner a través del USB con esos hilos de cobre a la placa madre y al procesador. Pues te saltas el escáner, te saltas el USB y vas a los conductores y le das 2 microvatios de corriente. El procesador lo recibe y dice: me están escaneando un papel. No es cierto, no hay ningún papel, no hay ninguna función de scanning, pero yo lo he recibido. Sí, lo que has recibido ha sido una corriente que estás acostumbrada a interpretarla de una manera o necesitas interpretarla. Ahí es cuando te salta el pantallazo azul. Error de kernel, error de kernel. Sí, pero en seres humanos, ¿no?, como dices tú, si falla el hipocampo o si fallan ciertos factores cerebrales o hay una falta de balance en los químicos que regulan al cerebro, hay imbalance hormonal a lo largo y ancho del cuerpo del individuo, pues se junta el tocino con la velocidad, se junta el hambre con la gana de comer, se juntan 2 problemas, que es que tu sistema no funciona adecuadamente, pero que después al final necesitas atribuirle significado. Como decías tú, es muy importante atribuirle significado a las cosas. Además voy a soltar una perla que la voy a dejar así colgando para que la quieras entender bien. El terror en sí, el terror no es tanto un monstruito que te salta, te hace ¡buh!, o que tiene una cara fea. Yo últimamente, cuando veo la vieja clásica del Fantasma de la Ópera de 1930, ¿no?, y veo al deformado Lon Chaney, yo digo: ay, pobrecito, cómo quedó, qué bien le vendría una cirugía plástica. Me entra este dolor por el ser humano que quedó deformado, ¿no? En vez de, ¡oh, qué monstruo horrendo!, ¿no? En vez de asustarme por lo feo que está. Cuando veo a Leatherface en Texas Chainsaw Massacre correr con la motosierra, joder, qué bien le vendría a que lo calmaran, que lo sentasen con un psiquiatra. Bueno, yo ahí sí correría, ese sí me da más miedo. No, yo no estoy hablando de que yo intervendría, yo digo que lo veo externo en la peli y digo: ay, pobrecito mío, ¿no? Unas buenas sesiones de psiquiatría con un buen balance de... O sea, al final de cuentas estás hablando de una psicopatía que tiene que ser tratada, una psicopatía homicida. Y cambiarle el gusto culinario también. También, ¿no? Oye, pero, por ejemplo, cuando hablas de películas como enseñan, como las montañas tienen ojos, donde hay una familia que viven en el desierto y se aparean entre ellos y tienen deformidades y acaban asaltando a la gente, ¿no?, que entran por ahí.
me viene a la mente, ay, joder, ¿por qué no vienen servicios sociales y lidia con esta gente Claro. y los mete un poco en cultura? Quiero decir, eso para mí no es el terror. Yo entiendo de que al ser humano, o sea, eso es una convención de terror cómodo que nuestra sociedad occidental del siglo XX nos da como entretenimiento. El verdadero terror es caminar por un valle iluminado a las 3 de la tarde y que sin hacer un sonido, a 200 metros, se levante un objeto esférico brillante que no hace sonido y que levita y que refleja incluso tu silueta y que se mantiene suspendido delante tuya. Como eso no encaja dentro de nuestros sistemas de interpretación, eso debe de ser terror. Eso debe de ser verdadero horror. El no ser capaz de atribuir explicación y sentido a cosas. Fijaros cómo somos, ¿no? Que ante el horror de que recibes un input en tu cerebro fallado y tener que lidiar con la posibilidad del horror de no atribuirle sentido, pues prefieres atribuirle sentido de una aparición, unos ovnis, una abducción, un no sé qué, la santa compañía o lo que sea. Tu cerebro va a hacer lo que haga falta para que tu psique no se traumatice más. Es que eso que has dicho ahora es precisamente la desrealización, que es otro de los términos que dicen mucho, ¿no? En el momento de un trauma o en el momento de ansiedad muy fuerte, que esto si alguna audiencia, algunos de la audiencia seguro que lo han tenido, ¿no? Ese momento de realidad, para asumir un trauma muy grave, lo que hace es el ser humano se separa. Y es como, de hecho tú tienes la sensación en el cuerpo humano como que estás 3 centímetros detrás del cuerpo y entonces como que te alejas de la realidad. Y te distorsiona también, estás como mareado y lo pasas fatal, ¿no? Hasta que vuelves a tener un poco el sentido normal. Y eso normalmente ocurre precisamente para paralizar un poco el trauma, para que no te afecte tanto. Es más, incluso cuando el trauma es muy fuerte llegas a olvidar. Eso... Te conté el caso, espera. ya el caso sí, dime. Del estudiante de universitario, amigo mío de la India, que cuando estaba en la aldea de chico le habían entrado un tigre. Y había matado a gente, y que el tigre le entró en su choza y lo tuvo a 1 metro de él. Y que él tuvo ese momento de disociación, en que sintió que todo se detenía, y que, vamos, lo que los ufólogos hablan de una campana de realidad. Exacto. Que no oía nada, que de repente el mundo se ralentizaba. Eso es una cosa muy peculiar porque, como dices tú, ¿no? El impacto, el shock, el terror es tan grande, traumático, a lo mejor voy a perder la vida aquí en la boca de este bicho, pues tu cerebro usa ese recurso, que es fascinante también de analizar a cómo nosotros manipulamos la realidad. Bueno, de hecho pasa también cuando tienes un accidente y, por ejemplo, y me lo contaba un amigo mío que con el coche hizo como con el equipo A, que el coche volcó, ¿no? Y dice que los segundos que estuvo en el aire volcando, claro, él los recuerda a cámara lenta, y, como en las películas que lo hemos visto tantas veces, ¿no? O cuando pegas un disparo que te hace lo del efecto túnel, ¿no? Y se ralentiza, ¿no? O sea, eso son porque es un momento impactante, es un trauma, y lo hace precisamente por eso, porque además, o la necesidad de viajas, o sea, tienes que pensar más rápido para ver si tienes alguna solución porque tu vida corre peligro en ese momento. Todo esto me recuerda muchísimo que estuve leyendo el otro día el libro de Por si las voces vuelven de Ángel Martín, que él tuvo un ataque psicótico precisamente, y habla mucho de estas cosas de la deconstrucción de la persona. Él tuvo un problema de drogas y tuvo un ataque psicótico muy fuerte. ¿Y qué ocurre? ¿Problemas de drogas te refieres a un problema de adicción de drogas ilegales? Sí. Sí. Y el caso es que él, cuando ya estaba en tratamiento, el problema que tenía es que él no podía fiarse de sus propias percepciones, porque le habían fallado. Entonces hay un momento en que tiene que volver a construir todo su base. Dice, bueno, pues me tendré que fiar de lo que me dicen los demás, porque yo todo lo que veo no sé si es real o no. Él escuchaba voces, ¿no? De hecho, el libro se llama así, Por si las voces vuelven, ¿no? Problema de psicosis también, ¿no? Y más cosas, ¿no? Y paranoias, historias que se montaba. El libro está muy bien, la verdad es que lo aconsejo. Pero a mí me llamó la atención eso de, claro, cuando una vez que ya las voces se han silenciado más o menos, él tiene que volver a educar sus percepciones para saber qué es real o no, para poder construirse. Entonces ese proceso que le duró igual 6 meses o 1 año, o incluso todavía está de alguna manera en ello, volver a fiarse de sus propias percepciones es muy jodido, ¿no? Y esto lo puedo decir no solamente de los psicóticos, de los que tienen paranoias o tal. Dice, pero ¿cómo va a ser cómo va a ser mentira lo que yo te digo si lo he vivido? Claro, pero es que has tenido un problema de percepción, ¿no? Esta gente que cree que todos van contra ellos, o incluso los que tienen depresión, ¿no? Para ellos es real.
Y esa es interesante saberlo. O sea, por si alguna vez en un futuro te pasa esto, que Dios quiera que no, porque son episodios muy duros, pero saber que las percepciones te pueden fallar. Y no quisiera estar nunca en ese lugar, pero no fiarte de tu instinto, no poder fiarte de tu olfato, no poder fiarte de lo que estás viendo o sintiendo, o si estás oyendo algo. Que esto es otra cosa también, lo de las voces. Claro. Hay muchísima gente, mucha más de la que la gente piensa. De hecho, me gustaría preguntar a la audiencia, ¿cuántos de vosotros escucháis voces? Sí, es una muy, muy decente pregunta. Que eso no significa que estéis enfermos, ni mucho menos, ¿no? No. Bueno, la definición de enfermedad aquí es un poco relativa, porque según el libro esto, había un eufemismo de no llamarles enfermos mentales o que tuvieran un problema mental, porque hay gente que es funcional escuchando voces, ¿no? Incluso esa voz igual le ayuda, porque no, las voces no tienen por qué ser malas o buenas. Pero esto es meternos en otra historia, ¿no? Pero lo que quiero decir es que mucha gente tiene esa disociación de personalidad y no significa que esté enferma, ¿no? Pero no deja de ser un input que le está entrando de alguna manera para alertarle de algo, para bien o para mal. Claro, yo no quiero que toquemos el adjetivo de enfermedad aquí, porque sí, pero bueno, me refiero que la gente normalmente cuando va al médico es porque esas enfermedades le están haciendo sufrir, pero las que son buenas... Esas situaciones les ha hecho sufrir, correcto. Las que son buenas no va al médico, es funcional y hace vida normal y no pasa nada, ¿no? O sea, quiere decir pero mira, te recuerdo que el concepto de enfermedad es jodidamente relativo y hasta hace 40 años el DSM, el manual de enfermedad, todavía ponía la monstruosidad como un tipo de enfermedad, ¿no? Por tanto, ese concepto de enfermedad, o sea, si tú tienes una bacteria externa que te está comiendo la piel y te está matando, sí, es una enfermedad porque tiene un patógeno, pero el resto vamos a dejarlo en el aire, sí, no, sin darle demasiada definición. No, pero estoy de acuerdo. Lo que pasa es que bueno, en el libro era más por no ofender, más que por definirlo en sí mismo, ¿no? Y a mí, como tampoco tengo mucho miedo a ofender, no me preocupa tanto los ofendidos. No. Sino por yo no lo hago por ofensión, lo estoy diciendo simplemente por ser más precisos y sobre todo por no atenernos a las modas, ¿no? De qué es enfermedad hoy y qué no es mañana. Sí, bueno, pero, esto no es cuestión de enfermedad. También es un poco el describir lo que hay. Por eso es que el otro día, por ejemplo, en el grupo, en el chat de iVoox, hay alguno que, o fue en YouTube, creo que fue en YouTube, ¿no? Alguno como que se ofendió un poco porque hablaba precisamente de algunos casos ovni o hablaba de una historia, hablaba precisamente de enfermedades mentales, que yo no lo decía por meterlos que fueran todos locos y jamaos, ¿no? Sino me refería precisamente a esto que hemos contado hoy, ¿no? Esos fallos de percepción o esos fallos o esas lagunas o esos sueños lúcidos que se ocurren en la carretera, que después cuando haces regresiones o echas para atrás tú rellenas con alguna experiencia ovni y tal, ¿no? O es que la depresión misma, ¿no? Es un problema, pero bueno, definirla como, bueno, eso, que no es por no ser políticamente correcto tanto, sino por definirlo y bueno, sí, me da igual llamarlo de una manera que otra, pero bueno. Yo abriré el melón diciendo que a veces cuando algunos de tus sentidos puede que estén deficientes, seguramente otros se están agudizando más para compensar. Esto es algo muy clásico que hemos visto también con, por ejemplo, la ceguera. Todo el mundo dice, la ceguera, tu olfato mejora y tus oídos no mejoran. El sentido del oído. Lógico, pero ¿qué remedio esto también, claro? Y su supervivencia, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, ¿no? Si una persona tiene un fallo en el hipocampo, tiene un fallo en alguna parte del cerebro y el input se le tuerce, como a otras personas, a lo mejor otros sentidos acaban recibiendo una agudización y complican más la situación. Complican más la situación porque empiezan a percibir cosas que otros no pueden percibir igual. De hecho, y entonces ahí se convierte... Me estás recordando el caso de la gente que tiene Asperger o que tiene superinteligencia, que normalmente suelen tener problemas para interrelacionarse, ¿no? Y no pillan ironías, pero sin embargo después en matemáticas o en memorizar datos son buenísimos, porque para intentar suplir una falta o una tara, una deficiencia, rellenan mucho de la otra, ¿no? Eso también con las psicopatías. Con las psicopatías son muy buenos en matemáticas normalmente, ¿no? Y sin embargo no tienen empatía, ¿no? Es curioso, ¿no? Que igual son... O sea, que cuidado con los que son inteligentes porque seguramente tengan alguna tara, ¿eh? Claro, ahora la gente me dirá, ¿cómo los llamas taraos y tal? Bueno... Sí, tú metiéndote en problemas siempre. Yo lo defino como lo defino, oye... Mira, y esto ahora viene en un círculo al mundo del misterio preguntando qué pasa entonces, ¿no? Cuando el ser humano o el individuo se encuentra con algo que está fuera del rango. Me refiero, ¿lo va a atribuir, por ejemplo, a una aparición mariana?
¿Lo va a atribuir a una aparición divina? ¿Lo va a atribuir a un demonio? ¿Lo va a atribuir a fantasmas? ¿Lo va a atribuir a Santa Compañía? ¿Lo va a atribuir a un ovni? Por esto, es por lo que David y yo muchas veces decimos que los testimonios de los testigos son interesantes de recopilar, pero no son la primera herramienta a estudiar ni a analizar. Y por esto yo también hago esta raya en la arena sobre el mundo del misterio y el mundo del porno misterio. El mundo del misterio es cuando tú recopilas unos casos porque quieres encontrar qué hay más allá del caso. Quieres encontrar su origen y quieres progresar. El porno misterio es cuando quieres recibir una titilación, un entretenimiento, ¡ay, qué bien me lo pasé escuchando eso que me dio tanto miedito! O me dejó tan asombrado. ¡Dame otro, dame otro! Eso es el porno misterio. Y hay mucha gente que te vende eso. Y seguro que está mejor que el porno, en sí, que el porno sexo. Pero aún así es entretenimiento bastante vacuo. Porque básicamente lo que quieres es más azúcar, más caloría vacía, más información que no va a ninguna parte, porque quieres más casos, más casos, más casos. Y estos son los investigadores que empiezan a decir, el testigo es lo más importante. Y se crea una relación un tanto enfermiza entre el entrevistador y el testigo. Quiero decir, enfermiza. Vamos a ver, yo no soy de los que proponen, ¿no? Que si un testigo dice, yo he visto una luz flotando de la que bajaron 2 humanoides, yo no soy proponente de que cuando lo entrevistes le pongas un foco de estos de interrogación, lo ates a la silla y le apliques un interrogatorio del 13, ¿no? Hasta que confiese. No soy proponente de eso. Pero es que tampoco, si queremos investigar la verdad, tampoco tenemos que decir que lo que dice el testigo va a misa. Tenemos que ser conscientes de que lo que dice el testigo va a su misa. Eso quizás, lo que dice el testigo puede que sea cierto según sus percepciones, pero aquí hay una serie de barreras que tenemos que volver a reanalizar. Quiero decir, el testigo comprende todo de la física, de la química, de la matemática, del cálculo y de la literatura española para pensar nosotros que la explicación que el testigo le está dando a lo visto es la única explicación. No. O sea, el testigo es como otro cualquiera. Y el testigo, cuando se trata de un caso ovni, va a ser lo mismo que el testigo que cuando se trata de un accidente de coche. El testigo estaba pasando por la calle y de repente chocaron 2 coches. Sí. Y el tío se dio la vuelta y dice, hostia, pues no sé, debió de ser culpa del de la izquierda porque vi en la derecha un perro que se cruzó. Pero a lo mejor, desde otro ángulo, vas a ver que el de la izquierda fue el primero en ver el perro y por eso lo esquivó y por eso chocó con el de la derecha. O sea, hay más factores, hay más ángulos, hay más interpretaciones. Entonces el testigo es uno más. Y a mí me gusta mucho la manera que tiene de Carballal de expresar, ¿no? Cuando se entrevista con testigos. Dice, yo me entrevisto con testigos, le recopilo esto, ¿no? Le hago preguntas, intento mirar si cojean, intento mirar si los pillo en algún renuncio. Pero una vez que el testigo ha dado su testimonio, él va a investigar sobre lo que dijo el testigo. No se trata de sentarse atrás, como hacía JJ Benítez, sí, y otros, como hacía Iker Jiménez, ¿no? De decir, el testigo me dijo esto, hay que tenerle un respeto al testigo, hay que ponerlo en el pedestal de San Testigo, y no joder con el testigo, porque después no nos cuenta más. Bueno, no, coño, el testigo es un paso más en este proceso que hay que investigar y hay que analizar. Y yo propongo que se le dé deferencia. Deferencia se confunde con respeto, ¿verdad? Pero propongo que se le trate con un poco de respetuosidad al testigo. Pero bueno, también hay que tener mucho cuidado porque hay muchos testigos, sobre todo cuando ya son habituales, que tienen mucha tendencia a la fantasía. También que esto se da mucho en los casos ovnis. O sea, si son muy fantasiosos, con el caso Vallecas, por ejemplo. Y esto viene por parte del investigador de separar el trigo de la paja, tío. Porque si no, no es un investigador, es un recopilador de cuentos. Efectivamente. Sí, de hecho, más un recopilador de cuentos para vender. Exactamente. No para saber la realidad o saber la verdad. Correcto. Es un recopilador de cuentos para traerlo a su programa, para traerlo a su show, para escribir su libro, para escribir su artículo.
En fin, y esto era también mucho que pasaba, que nos han contado detrás de micrófonos y que no vamos a repetir quién ni dar nombres, pero ocurre que un tío se entera de un caso, un supuesto investigador se entera de un caso, va a entrevista a ese tipo, después le manda a tal revista famosa, ¿no?, un artículo sobre su entrevista con ese tipo, pero cuando van otros investigadores y le piden, por favor, déjame entrevistar a este tipo, no, 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 se lo guarda debajo de la saya como si fuese el tesoro, como si Sospechoso. fuese Smeagol y Sospechoso, y su sí. Precious. O sea, joder, está bien que el testigo pida anonimidad, eso es normal, que pida anonimato. Es normal, vale, allá el testigo. Y cada investigador se lo debe de dar. Pero eso no quiere decir que otra gente no tenga derecho también a sentarte y analizar tu historia. Como dice David, si no está dispuesto a que su historia sea analizada, sospechoso. Lo que está buscando el testigo a lo mejor es un psicólogo que lo escuche, alguien que le vaya el agua, alguien que le pase la mano por el lomo y le diga, ay, qué buen tío eres, qué genial y no sé cuánto, ¿no? Que le den valor humano. Sí, que más eso los Y medios eso a lo mejor no es... son expertos en darle bombo precisamente a la gente que tiene fantasía o sean propensos a ser fantasía y que quieran un poco llamar la atención o ser un poco relevantes. No, es que el caso Vallecas era uno de ellos, ¿no? Y yo creo que el Claro, caso de los Villares también era un poco así. Pues era gente que incluso se... O sea, el caso de los Villares me hacía gracia que era una persona enferma y con esto de que ya iba contando a la peñeta, de repente se ponía más sano. Claro, ¿cómo no va a querer más sano? Ya se vestía, ya se colocaba, tenía visita, contaba su historia, la adornaba con el tiempo, contaba más cosillas. Y claro, así también, porque claro. tenía algo por lo que vivir, algo por lo que estar sano para salir en televisión. Venía JJ, me hablaba, no sé qué, me hacía una entrevista, hacía un vídeo, no sé qué. Claro, por eso se animaba el viejo, ¿no? Que esto es también algo sugestivo, ¿no? Si tú quieres hacer algo, quieres estar bien para trabajar, pues funcionas y te activas, ¿no? Entonces no es que hayan venido los alienígenas y te hayan curado la espalda, no necesariamente, ¿no? Un buen análisis, David. Un muy buen análisis, David. Muy buen análisis, tío. A tener en cuenta. Por eso, amigos, aprovechad para también hacer esta diferenciación, ¿eh? La diferenciación de quienes os cuentan cuentos, quienes os narran historias, que no es malo. No es malo que os cuenten historias y que os narren cuentos y que recopilen leyendas y que recopilen casos. No es malo, pero es una investigación, aportan conclusiones, aportan algún material nuevo que es capaz de dar más datos al caso. Eso es importante también. Eso es la parte más importante. O sea, eh, mira, David, Hmm. esto, para no irnos demasiado, ¿no?, a criticar la investigación y continuar en el tema de la realidad y de la simulación, ¿qué tal si damos unos cuantos datos acerca del mundo que nos rodea, que a lo mejor la audiencia no ha recapacitado sobre ellos y no se dan cuenta todavía? Bueno, vale, perfecto. Yo tengo algún dato por aquí que tiene que ver con la desrealización. Lo que pasa es que lo estaba buscando. El hecho de la desrealización, ¿no? Es el momento en que llega el trauma de ver algo imposible, ya sea algo, una muerte horrible, o un accidente horrible, o un evento fortiano que no se sabe muy bien cómo es. Ese momento de desrealización es que justo para que ocurra eso, se segrega en el globo temporal, ¿no?, en el hipocampo, una sustancia que te hace separarte de la realidad. Estaba buscando el nombre de la sustancia que te segrega, una sustancia La natural. molécula de Dios, la diptamina esa. Pues no estoy seguro del nombre. Es que lo estuve leyendo el otro día, pero no lo encontraba. Bueno, la audiencia sabia y seguro Esa que va, nos lo dice. no, pero va en otra temática que tiene que ver también con eso, con nuestras percepciones siendo manipuladas. Mm, Eh, los datos que te estábamos diciendo para la audiencia, datos que a lo mejor no son, uno no se da cuenta en el día a día. Um, sí. por ejemplo, la materia es hueca. Ah, bueno, sí, sí, claro. Bueno, eso es interesante. El mundo cuántico, ¿no? O sea, la paradoja del mundo Claro, cuántico. claro. O sea, la materia es hueca. Tú dices, ¿pero qué está hablando el Gerald, no? ¿Qué Pues se ha dirá, a lo fumado mejor me Gerald? compré. ¿Qué se ha fumado Sí, me Gerald? compré mi mesa en IKEA y sé que está hueca por dentro, pero si yo me compro si yo me comprara una buena mesa estaría rellena de madera, ¿verdad? Hmm, Tenemos que tener en cuenta que la materia, la materia está compuesta de átomos y los átomos cuando están analizados en su nivel más pequeño se componen de electrones que giran en el externo, ¿no? Y después un núcleo con protones y neutrones. O sea, pero
si los miras, la representación que te hacen, ¿no? Es el centro y después una pandita de electrones que están flotando alrededor como satélites. Y eso es un átomo de tu materia. Y fíjate cuánta huequedad hay en el medio. Dicen que hay la misma distancia, y esto no me acuerdo, pero lo podéis buscar, ¿no? Que hay la misma distancia de un electrón a un neutrón al centro, ¿no? Del electrón que está en el exterior al centro hay la misma distancia que hay de Saturno al Sol. O sea, una burrada de distancia en proporción al Sí, tamaño. en esto Carl Sagan era el maestro en hacer ese tipo de metáforas. O Neil deGrasse, Sí, sí. Creo que ponía el átomo, el núcleo lo ponía en el centro de un campo de fútbol y decía, y 23 kilómetros para allá era donde acababa el... el primer electrón. sí, sí, algo así. Sí. O sea, y ponía la imagen, eso era Neil deGrasse en Cosmos, donde lo ponía. Ajá. Así que sí, imagínate, ¿no? Nosotros que tocamos, pues al final estamos rodeados de una materia hueca y diréis, pero ¿cómo es eso posible si yo toco y es denso? Bueno, estás tocando porque tú estás jugando con unas propiedades electromagnéticas de magnetismo. A la vez que la mesa tiene unas propiedades de cohesión entre sus átomos, y sabes que hace falta para separar los átomos de la mesa, hace falta una sierra mecánica, hace falta la fuerza de una sierra mecánica que una vez que pasa por la mesa, transforma la madera o el plywood en esquirlas y en serrín. Y se ha producido un evento alquímico. Has hecho una transformación de la materia. ¿Te fijas? Sí. Bueno, ¿y cómo eres capaz de agarrar entonces la mesa si la mesa está hueca por los átomos que están huecos? Bueno, porque ellos están sujetos por energías electromagnéticas y tu piel y tus dedos y tus huesos están sujetas por diferentes energías electromagnéticas. Y el hecho de que las tuyas vibran en diferente frecuencia que las de la mesa te permite que tú ejerzas una fuerza de presión sobre la mesa con tus dedos, con tu campo magnético, con tus electrones y muevas las de ellos hacia otra posición. En esa no quiero decir los electrones, sino que muevas el conjunto de la mesa en otra dirección y la cambias al final a la mesa del comedor al pasillo. Eso es cuando lo miras a nivel cuántico de qué está ocurriendo, es fascinante el análisis. Pero mira, habría un símil precisamente, otra vez volviendo al tema informático, ¿no? Con el píxel o el 1 y el 0, ¿no? Un Sí, píxel es un punto, y sin embargo, cuando te vas separando de la imagen, un conjunto de puntos es una imagen. sí, O sea, que es la distancia lo que te marca lo que estás viendo. sí, correcto. Y aquí te voy a llevar me has abierto el melón para llevarte un campo muy curioso, que son lo que yo llamé los sistemas holocéntricos, pero holísticos, que después hablaremos de ellos. Pero ya me has abierto el melón a eso, que se trata de distancia y se trata también de interactuación. Pero más datos, o sea, si la materia es hueca, ¿no? Más datos sobre sobre nuestro entorno, ¿no? ¿Por qué sentimos el viento? Porque hay una fuerza, porque lo sentimos, tenemos el tacto en la cara, tenemos el sentido del tacto en la piel y hay una fuerza que lo empuja y roza contra nuestra piel y entonces por eso detectamos el viento. Bien dicho, señor. O sea, tenemos unos sensores de presión, pero a la vez la Tierra ejerce cambios electromagnéticos que se convierten en cambios de calor y de presión que mueven masas de aire. Y al mover esas masas de aire, sentimos su movimiento en nuestros sensores dactilares. Pero aquí viene la famosa parábola de lo más invisible. O sea, lo más importante es invisible a los ojos. ¿Acaso eres capaz de ver el viento moverse y sin embargo sabes que está ahí? Bueno, no lo ves, vale, pero lo sientes. O sea, que hay otro sensor para ello, ¿no? La Tierra es plana. Y esto se tiene que ver con los píxeles que tú estabas diciendo. A ver, sí, la Tierra es plana a nuestra percepción. Yo lo siento, tío. Yo salgo a la calle, miro el horizonte de Texas y es plano, tío. Claro. Yo no veo ninguna curvatura. Sí, como iba a decir, como el cerebro de muchos tejanos de estos. Ahora ellos sí que como, no sé si habrá muchos tejanos de oyentes, pero perdón. Pero claro, esto tiene que ver con que la Tierra tiene muchos miles de kilómetros de circunferencia y yo soy muy infinitísimamente pequeño y estoy a ras de suelo. Entonces, pues lo que veo
Sí, parece una inmensa planicie. Ahora, si viene Henry Pym del grupo Marvel y me proyecta sus rayos de crecimiento y me hace crecer 5 kilómetros de altura, lo más probable es que pueda haber algo de curvatura en el horizonte. Y diga, voy a cancelar mi membresía al grupo de la Tierra plana. Voy ahora a aplicar para la Tierra cóncava. Pero esto tiene que ver con lo que tú dijiste antes, de la percepción de los píxeles, ¿verdad, David? Sí, claro. Punto de vista. Es cuestión de perspectiva, ¿no? Efectivamente. Ajá. ¿Qué más? O sea, no sé. ¿Tienes algún caso más tú que...? Yo mira, hablando de esto de la perspectiva, hay un caso que me gusta mucho, que más yo lo puse en el libro, que más también yo lo saqué de Carl Sagan también, que fui muy fan, ¿no? El tema de... Bueno, él lo hacía con sombras, ¿no? Cómo explicaba el 2D y el 3D, ¿no? La tercera dimensión y la segunda dimensión, ¿no? Y yo lo extrapolé a un hormiguero, ¿no? En el libro. Como un hormiguero que no deja de ser como de 2 dimensiones, básicamente, y el dueño del hormiguero pues ve todo lo que hay en el hormiguero, pero las hormigas no ven al dueño, no lo ven ni perciben, como mucho ven una sombra o perciben una sombra, ¿no? Porque son mucho más pequeñas, ¿no? Y sin embargo, el dios, que es el dueño de ese hormiguero, pues puede hacer lo que quiera con las hormigas, puede matarlas, inundarlas, puede putearlas. Claro. Y es un símil precisamente para eso, el punto de vista, lo importante que es el punto de vista, o esto de las dimensiones, ¿no? Si hay más dimensiones y puede haber entidades que de primeras lo veo difícil, pero en teoría, ¿por qué no? Otras dimensiones desde las que nos están viendo, ¿no? O otros puntos de vista desde las que nosotros no percibimos y ellos sí nos perciben a nosotros, ¿no? Y esto me encanta que me lo hayas dicho por una razón que quería añadir a todo este concepto sobre la realidad y cómo la percibimos, que es el utilitarismo. El ser, o sea, hay 10 dimensiones, vale, de puta madre, pero a mí me toca vivir en 3. ¿De qué polla vinagre me sirve a mí que haya 15 dimensiones y que vengan alienígenas ultradimensionales a visitarme de la 9ª? Si yo solamente puedo moverme en 3. Y no estoy siendo sarcástico. Sé y admito que como ejercicio intelectual es muy bonito y expandes el cerebro y el conocimiento. Y si algún día hablas con ellos, de puta madre, ¿no? Todo lo que aprendes estaría muy bien. Pero la puta realidad es que yo pertenezco al hormiguero y estoy dentro de mi hormiguero, moviéndome en el hormiguero. Y afuera está el de la 9ª dimensión mirándonos a través de la plaqueta, llevando su vida. Y las dos no se van a interactuar, me refiero, él no va a tener un rebaño de hormigas ordeñando para darle leche, ni yo voy a depender de un humano que me haga hormigueros más bonitos. O sea, puede que en un momento nos crucemos, pero mi realidad es diferente a la suya. Es que y ellos pueden... Además eso, quiero decir, y aunque fuera verdad, que viniera, como dijimos al principio del capítulo, ¿no? Y si hubiera unos científicos que dijeran, mira, sí, tenemos la constancia, tenemos la prueba de que hay un dios ahí, hay un niño y nosotros somos un hormiguero. ¿Vale? ¿Y qué hacemos? Exactamente. ¿Qué hacemos? Esto es lo que yo vengo a proponer. Es una putada, pero ¿qué hacemos? Sí, de ser utilitarios con la información que también recibimos. A mí me interesa saber cómo funciona, por ejemplo, ¿no? La rotación de la Tierra, cómo funcionan los sistemas ecológicos, cómo funcionan los misterios de los mares, cómo funciona el universo y mi sistema solar, porque quiero expandirme y quiero moverme entre ellos y quiero tocarlos y quiero manipularlos y quiero ser parte de ellos, ¿no? Pero ahora me dices tú, la 7ª dimensión, vienen a visitarnos. Joder, y yo esto fue una broma que he hecho muchas veces, no un sarcasmo que he hecho millones de veces. Y joder, la gran puta, si vienes a visitarnos, ¿qué haces dando un show y desapareciendo sin establecer contacto? Que tan inteligentes no serán cuando les gusta trolearnos. O sea, vamos a ver, que igual son niños de 10 años haciendo el tonto con nosotros, como experimentos. Claro. Pero bueno, que yo creo que con lo grande que es el universo, yo creo que en realidad al universo le importamos 3 cojones, ¿no? O sea, que yo me inclino más porque no le importamos a nadie. Uy, aquí esos que se han comprado la biblioteca de autoayuda se van a poner el grito en el cielo diciendo, no, somos lo más importante y tu yo interior es un dios y no sé qué y no sé cuánto y tienes que conectarte con el universo. Y si existe un dios, si existe un dios, le importamos 3 cojones. Está dentro de ti. No, le importamos. Y ellos te dirán, no, Dios está dentro de ti, comunícate con tu niño interno. Además, ¿qué es lo que alcanzará dicen? La 5ª dimensión. ¿Qué es lo y abre que tu dicen? ojo y tu chakra. Si existe Dios, tú lo puedes sentir porque está dentro de ti, claro. Tus percepciones, tú crees, si tú crees en Dios, claro que lo sientes porque lo estás creyendo. O sea,
de hecho es exactamente así, está dentro de ti, pero nada más, o sea, en tus percepciones y en tu universo y en tu mente que en tu cabeza, o sea, pero no más allá, o sea... A ver, yo estoy haciendo una separación, ¿no? Entre estos cabrones que se suben al campo de la autoayuda para vender y para sacar dinero, sin saber de qué mierda hablan. Si fueran los años 70, se subirían al campo de la marihuana para venderte porros. Y si fueran los años, y a lo mejor dentro de 20 años, se subieran a otro campo de la genética embólica para venderte otra gilipollez. Me refiero, hay gente que se sube en cada momento a la moda del momento, ¿no? Para hacer dinero. Ahora, la autoestima, yo también diré esto, tío, si tú necesitas 5 libros de autoayuda para mantener tu estima, lo he hablado con otros, gente que conoce la autoayuda, ¿no? ¿Qué pasa cuando se te acaba el high de la autoayuda? Tienes que ir a comprarte otros 5 libros más y después otros 5 para mantenerte constantemente en ese high autoayudado, ¿no? Pero es lo mismo, con la religión es lo mismo, no deja de ser también un libro claro. de autoayuda, ¿eh? Sí. Por eso estoy diciendo que cada cosa no es cuestión de analizar sarcásticamente algo, sino darle su justa medida. Por ejemplo, las religiones, tanto el catolicismo como todo, el islamismo, el judaísmo, yo me pregunto, ¿para qué me sirve a mí y cómo me hace mejorar el mundo? Que si tengo que hacer este rito, que hacer el otro, que no sé qué, el otro rito, y son ritos mistéricos, mételos por el culo, tú hazlo tú si te da la gana a ti. Esto con la autoayuda, ¿no? La autoayuda me debiera de leer un libro y de ahí estoy autoayudado, estoy mejorado y voy, me levanto y estoy perfecto. No que compres mi siguiente volumen donde te enseño a hacer lo siguiente y el volumen número 3 donde te enseño a hacer lo otro, ¿no? Hay pasar de eso porque básicamente os están manipulando vuestra realidad y bueno, allá cada uno que haga lo que quiera. Yo mi consejo a la gente que es muy fan de los libros de autoayuda, cosa que no acabo de entender, igual es mejor ir a un psicólogo. O sea, igual debería invertir ese dinero en pagar a un psicólogo y que os escuche vuestras mierdas. Y así bueno, os podéis en España entender. En España no tienes que pagar, ¿verdad? Bueno, sí, no hay... Y, a ver, cuando te asignan un psicólogo público o un psiquiatra, más bien, no soy muy experto, pero normalmente es que estás jodido, o sea... y normalmente te suelen dar uno al mes. Y cuando normalmente lo que necesitas es igual es uno cada semana o cada 2 veces por semana, ¿no? Que sería lo lógico. Es decir, si te lo puedes pagar y lo necesitas, hazlo. Ya sea por un caso de depresión o por un caso de un trauma reciente. Que esto es otro tema también. Cuando hablemos de la seguridad social y de los sistemas médicos, pues tocaremos este tema, a ver, un poco, porque es interesante. Está muy de soslayo, es muy difícil que te lo suscriban, ¿no? Pasa un poco también con la rehabilitación y todo eso, ¿no? Cuando es muy necesaria, sí, pero cuando después a la larga te sigue doliendo tal, tienes que pagártela tú, o sea, que está mitad. Y los psicólogos menos. Sí. Pero vamos a postular una cosa. Yo quiero postular una cosa, que es que existe una verdad, existe una realidad absoluta en nuestro entorno. Yo postulo que probablemente no. Yo creo que sí, ¿eh? Yo me inclino simplemente a las matemáticas. Esto lo hablamos el otro día y me quedé yo como... Yo creo que sí, las matemáticas no son una verdad absoluta. Las matemáticas son una herramienta de medición. Bueno, o se acerca mucho a la realidad, no sé, yo ahí tengo mis dudas. Yo creo que quiero creer que ver, sí. Ya, tú quieres creer que sí, pero eso tiene que ver mucho con el gato de Schrödinger. Y verás, la realidad se define en cuanto a yo tengo medios, tengo órganos sensitivos para definirla, pero no soy capaz de definir lo que está fuera de esos órganos perceptivos. Ahora, imagínate que tú eres una estrella negra que no se percibe ni por el olfato ni por el tacto, no tiene presión, eres indetectable, ¿no? A los sentidos humanos. Desde tu propio concepto, ¿tú existes como estrella negra? A ver, yo creo que sí, aunque no la percibamos. Exactamente. ¿Tú crees que sí? Aunque no la percibamos, ¿no? Un átomo existe, aunque no lo veamos. Desde el punto de vista de David Santiso, ¿tú algún día sabrás que existe una estrella negra? Pero es que no importa, la realidad no le importa. Es que, claro, esto es una cosa, la realidad no importa si lo sabe o no el ser humano. La realidad es real, o sea, la verdad es la que es, independientemente de quién lo sepa. Eso has dado en el clavo. La realidad es la que es, independiente de cómo se interprete. Eso es cierto, ¿eh? Eso es cierto. Ahora, el concepto que hemos hecho de realidad es una verdad consensuada. Por tanto, para mí, una verdad absoluta, una realidad absoluta no existe. Existe la interpretación que le hemos dado en nuestros momentos debido a nuestras capacidades de lo que somos capaces de percibir. Bueno, aún así no sé si las matemáticas entran ahí, ya te digo. Sobre todo porque lo que construimos mucho es con las matemáticas. Es que las matemáticas son herramientas, es lo mismo que una regla. O sea, es exactamente lo mismo que una regla, la uso.
O sea, en vez de usar dedos para medir cuánto me mide la mesa, uso la regla y tiene centímetros escritos, que es una verdad consensuada. En la de Contact, por ejemplo, utilizaban las matemáticas como lenguaje universal porque decían que era una constante en el universo y que toda criatura inteligente y evolucionado deberían de entender el idioma de las matemáticas, porque es algo que eso no es cambia. Diferente. Es que eso es diferente. Estás hablando de dos personas que comparten el mismo sistema de percepción y la misma realidad, porque los alienígenas de la película estaban viviendo el mismo campo, en el mismo campo real que los terrícolas. Por tanto, es posible encontrar un sistema de comunicación universal. Puede ser matemáticas, podía ser interpretación de radiaciones, podía ser otro sistema en el cual las dos entidades se ponen de acuerdo en los conceptos. Ahora, vuelve otra vez al ejemplo, ¿no? Del hormiguero con el niño. Sí. En realidad, ¿no? Hablo del niño, no del científico investigador que está intentando descubrir un sistema de comunicación con las hormigas. Hablo de un niño con el hormiguero. ¿Qué comunicación hay ahí? ¿Te piso o no te piso? Sí. ¿Te echo agua o no te echo agua? Nada más. Por eso, porque también hay dos realidades diferentes, hay dos campos holísticos de realidad. Déjame definir rápidamente lo de campo holístico. Rápidamente. Mira, ¿qué es un campo holístico? Y este campo, no vayáis a vuestro profesor de física ni al profesor de química a hablar de los campos holísticos de los que habla el tío Gerald, porque os va a suspender. Esto es un concepto solamente para este programa. Yo, lo del campo holístico, a mí error de holístico me ha salido alguna vez en Windows, ¿eh? Sí, errores holísticos, nunca sabía muy bien lo que era. Eso es porque metiste el holístico donde no tenías que meterlo. Sí, sería. Mira, hay un tren súper rápido, ¿eh? Y tú estás en el vagón. ¿A cuánto está corriendo el tren? A 300 kilómetros por hora. Hay una mosca dentro del tren. Esa mosca vuela a 5 kilómetros por hora. Dentro del tren se crea un campo holístico. Tú estás sentado, la mosca se posa encima tuya. ¿A qué velocidad escapa de ti la mosca? A 5 kilómetros. Tú echas a correr con el matamoscas, estás corriendo detrás de ella y le tienes que alcanzar a 5 kilómetros y darle un soplamocos a la mosca. Ahora, hay otro campo holístico que está fuera del tren, donde las cosas se han detenido. Y una persona te ve a ti correr detrás de la mosca con el matamoscas y te ve pasar a ti corriendo. El tren a 300 kilómetros por hora, tú a 10 kilómetros por hora y la mosca adelante a 5, pues a lo mejor calcula que tú estás corriendo a 310 y la mosca a 305 kilómetros por hora y que eventualmente la alcanzarás. Que esto tiene que ver con la relatividad de Einstein, que él propuso. La supermosca, claro. Es imposible que esa mosca vaya tan rápido. Es un evento imposible. Dependiendo del campo en el que se percibe esta cosa. Esto tiene mucho que ver con realidades. Por tanto, estos son campos holísticos. Sí, pero Yera, perdona. Pero es que esto precisamente vuelve a los casos ovni, ¿no? Cuando desde un avión se ve un objeto que va a unas velocidades imposibles, claro, depende mucho siempre del punto de vista desde donde lo estás viendo. Porque si lo estás viendo desde otro punto de vista, igual no te parecen tan imposibles esos movimientos, ¿no? De ese supuesto ovni. Claro, son cosas a tener muy en cuenta. Y esto, si te acuerdas, en la película de Ágora también es precisamente el gran descubrimiento que hacen en la película, ¿no? Que se habla precisamente de esto de la relatividad del movimiento, ¿no? La relatividad del movimiento. Sí, exactamente. Sí. Extrapola esto, por ejemplo, ¿no? Al globo terráqueo que tú estuviste mirando y dijiste que el globo, que la Tierra se movía a 107 a 107.280 kilómetros por hora en el espacio. O sea que vamos follados. Vamos lanzados, tío. Nos pilla la Guardia Civil en la autopista y se nos cuecen a multas. Sí, la Guardia Civil en Unaki y dicen, ¿esto dónde van? Fue la de sacrificios que tenemos que hacer. Sí. De adrenocromo. Pero si una medusa intergaláctica que va de estrella a estrella volando, ¿no? Te ve a ti pasar corriendo en el tren, pues, hostia, tú irías a estos 107.280 más 2 kilómetros que le añades encima. Entonces hay una diferencia de percepción. Y a lo mejor incluso esa velocidad que tú tienes comparado con la velocidad que la medusa alcanza en su propio campo holístico, y holístico quiere decir totalidad. Es un campo cerrado.
y a lo mejor ahí dentro de ese campo hay reglas físicas distintas. Mm. Pues esa medusa va a ver a un tipo en la Tierra de manera diferente, con diferentes sistemas de percepción. Y a veces los campos holísticos se intercalan, a veces se cruzan, muchas veces no. Ahora, tenemos que asumir que dentro del sistema terráqueo, donde David Santiso y Gerald viven, nosotros todos compartimos el mismo campo holístico, con las mismas reglas de física, las mismas reglas de química, las mismas reglas sociales, las mismas reglas genéticas, o sea, no reglas culturales, esos cambian de cultura a cultura, pero las grandes reglas universales que rigen nuestro planeta y nuestro entorno, nuestra realidad, en teoría son iguales para toda la gente. Pero esto es un problema, macho. ¿Por qué? Porque si viene ese famoso Anunnaki de la dimensión novena a visitarnos, viene de diferente campo holístico y las reglas quizás nos apliquen de la misma manera. Y nosotros, nuestros sentidos de la percepción, quizás no sepan interpretar lo que ven, lo que huelen, lo que sienten, lo que reciben de este persona que viene de diferente campo holístico. Ahí, Gerald, por ejemplo, es muy interesante el hecho de que, a ver, si tú eres capaz de cruzar el interespacio, estas cosas las tengas en cuenta. Estas cosas ya te las... Salvo que sea justo, yo qué mala suerte, justo que sea la alienígena, la primera civilización que se encuentra, ¿no? Que sea un alienígena novato. Pero estas cosas, si de verdad quieren tener contacto, ese es otro tema, ¿no? Si quisieran tener contacto... Otro tema, sí. Esto lo tendría que saber, vamos, esto lo tendría que... Sería como el ABC del contactismo, ¿no? Del primer contacto, ¿no? O sea, que serían ellos los que tendrían que poner de su lado para que... Claro. Si de verdad quieren tenernos en cuenta o quieren relacionarse, pues que ellos vibren a la misma frecuencia que nosotros, ¿no? Si no, pues igual sí. Nos están ahí espiando como quien espía, yo qué sé, como en la selva o como se espía en los zoos o como se espían en, ¿sabes? Esta de la teoría del zoo humano o la teoría del planeta, la granja humana, algo así, ¿no? Como nosotros la teoría de la no intervención también. Sí, exactamente. De la no influencia cultural, de la no contaminación cultural. Pero caramba, como dices tú, David, si somos capaces de incluso crear una ficción como Star Trek, donde hay unos protocolos de contacto, dependiendo del tipo de cultura a la que nos encontramos, esta gente que está viviendo ese futuro que nosotros estamos solamente imaginando, tendrá estos protocolos ya sobrepisados, ya. O sea, imagino que sí. Y por extensión, David, ¿qué pasa? ¿Es que acaso nos vienen los cazadores furtivos solamente aquí a la Tierra? No sé, bueno, la teoría de la granja humana era más bien que se alimentaban de nosotros, pero yo es que tampoco... Sí, esa es una teoría. Yo tampoco... Pero siguiendo la teoría de que a lo mejor no nos toman en contacto porque no estamos preparados. Hasta el espacio de curvatura, ¿no? La idea es cuando tengamos el motor de curvatura, entonces ya se presentan aquí los vulcanos, se puede presentar, ¿no? Porque somos dignos de entrar en su gremio. Pero mientras tanto, ¿qué pasa? Se nos cuelan los furtivos solamente, los que vienen a joder con nosotros. En Star Trek hay varios capítulos muy buenos de precisamente es al revés, ¿no? O en, ¿cómo se llama? Qué difícil es ser Dios, ¿no? Es los humanos en otros planetas de civilizaciones pre-curvatura, pues están siendo investigados por científicos antropólogos, o sea, porque quieren hacer ese estudio de esa cultura, ¿no? Son ¿cómo se dice? Son antropólogos, ¿no? Antropólogos. Y entonces están ocultos, a veces se mezclan, a veces meten la pata, a veces se destapan, y es muy gracioso esos capítulos precisamente los que tienen que parchear porque se han saltado la primera directriz, ¿no? A mí me parece fascinante esa idea, ¿no? Y pongamos que hablo en la de qué difícil es ser Dios, precisamente les están ayudando, ¿no? Empezaba, ¿te acuerdas de la película? Hay un libro también, pero empezaba la película precisamente de que alguien en plena Edad Media de un planeta por ahí perdido acababa de inventar. Le enseña precisamente al humano que es terrestre, le enseña que ha inventado la imprenta. En plena Edad Media, ¿no? Sí. Y pasa una serie de cosas que al final, ¿qué ocurre? Que por una tal, la acaban matando, ¿no? Los propios otros humanos, o sea, los otros que viven ahí en ese planeta lo acaban matando. Y entonces el tío se lamenta y dice, ¿cómo no? Joder, no pude ayudarle y acabo de retrasar la evolución de este planeta igual otros 100 años, ¿no? Hasta que a otro lumbrera se le ocurre inventar la imprenta. Sí, oye, a mí esa teoría me parece fantástico. Yo ya digo, me inclino más por el hecho de que le importamos un carajo al universo, pero bueno, todo eso es plausible también. Pero bueno, como no tenemos pruebas tampoco, y si las hay, no las dejan, porque son tan listos que no las dejan. Pero eso es otro tema, nos pasa un poco igual. Y si tuviéramos esas pruebas, ¿de verdad importaría en exceso? ¿Qué decir? Nos seguirían espiando y estaríamos igual, estamos un poco indefensos ante eso, o sea que no sé. ¿Tú qué opinas?
Eh, no lo sé, tío. No Llega lo sé. llega Neil deGrasse y dicen, hemos descubierto que efectivamente hay seres que están ahí mirándonos desde otra dimensión, nos saludan, a veces interfieren un poco, a veces de vez en cuando secuestran a alguno y no Pasaría un podemos poco hacer lo que pasa nada. con pasaría un poco lo que pasó con la exploración de la Luna. Qué divertido, ya llegamos, hemos sacado presupuesto para ir a hacer 2 viajes más, pero ahora no tenemos nada más que hacer con ello, ¿no? Y entonces eso sería interesante durante una década o 5 años, pero después pasaríamos de ello porque no tiene utilidad, Habría una no necesidad tiene rendimiento. de intentar comunicarse con ellos, pero no sé si sería posible, si fuéramos capaces o si les interesamos. Efectivamente, es lo que te estoy diciendo yo. Durante 5 años intentaríamos muchas cosas y después diríamos, no podemos y déjalos pasar. Y ya Ya, está. ya. Como pasó con ir a la Luna. Oh, la Luna, vamos a montar bases allí, vamos a colonizar. No, una mierda, vas a ir 5 veces y te vuelves y después te olvidas de ella. Bueno, Hasta pero estés dispuesto a sacarle lucro a los minerales. acuérdate de Mirlo Rojo, hombre, acuérdate. JJ nos dijo que había allí. Las bases lunares, por eso no volvimos, exactamente. Y además Exactamente. había unas bombas nucleares que tiraron ahí los americanos, muy malos. Que digo Sí, yo que sí, si sí. tiras unas bombas nucleares, yo creo que desde la Tierra, si estás mirando, lo ves, pero bueno. Que tiró unas bombas nucleares para destruir todos esos edificios ahí. Qué grande JJ. No, vamos a ver que yo tengo 2 documentos que han sido desclasificados acerca de una prueba nuclear que tenían pensado hacer en la Luna. ¿Ah, Y sí? sí, sí, o sea, quiero decir, el Pentágono lo propuso. Ahora, no tengo seguimiento de si la llevaron a cabo o no. Y yo creo recordar Pero que es en que el si la hicieron tampoco te ibas a enterar. No, no, yo creo recordar que entre el 2004 o el 2008, después voy a buscar la hemeroteca, lanzaron un cohete a la Luna, un cohete explosivo. Y no me acuerdo si era nuclear o no, no lo sé, ¿eh? Pero creo que hubo un pequeño ensayo de lanzar un cohete a la Luna y voy a mirar. Pero eso sí, lo que fue cierto fue que el Pentágono, o sea, los servicios militares estadounidenses, ya en los años 70 habían hecho 2 planes de lanzar misiles nucleares a la Luna. Pero ellos decían que era todo por ensayo, por un ensayo logístico, porque básicamente querían ver si eran capaces, ¿no? Y meterle miedo Bueno, a los rusos. el pacto con los rusos, precisamente, la guerra de las galaxias aquella de Reagan, era colocar bombas nucleares en el alrededor de la Tierra y el pacto era precisamente, algo así era, ¿eh? Y el pacto era precisamente que eso no ocurriera, que el cielo no se llenara de bombas nucleares o que no hubiera bombas nucleares de la Luna que pudieran lanzar a la Tierra y utilizaron esa guerra fría, o sea, era un poco para desarmarse ese tipo de cosas. Yo me parece muy peligroso, oye, porque eso al final acaba cayendo. Pero no entiendo, es decir, a mí yo no concibo que un científico o incluso unos militares encuentren unos vestigios de una raza alienígena y quieran destruirla. O sea, yo no lo concibo. No me parecería, no sé, o sea, tú te lo creerías eso, que fueran capaces de destruir algún vestigio, pero nos estamos yendo un poco del tema, pero bueno. Yo creo que sí, 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 yo creo que sí, yo creo que cabe dentro del... No, a ver, yo no digo que creo que sí que lo hayan hecho. Yo digo que sí, que cabe dentro de la posibilidad de cosas que harían. Eso sí creo, ¿eh? Eso sí lo creo que sí. Sería un atentado contra la humanidad, vamos, o contra, bueno, No contra sé, la... no sé, porque ya han pasado, ha habido similares precedentes antes, ¿eh? Similares precedentes, digo, antes. Cosas que son comparables, ¿eh? Eh, en fin, como dices tú, esto será muy interesante para analizar nuestras interactuaciones con posibles civilizaciones anteriores. Eso sería muy interesante. Ujú. Recuerda que no sé si tú te acuerdas, hubo un estudio de una cristalización en unas arenas del desierto, creo que era o de Asia o de África, no, era de Asia, que decían que tenían que haber sido hechas por un ataque nuclear hace 20.000 años atrás. Ah, bueno, pero Y eso en después, Irak, claro, en Irak y todo esto, sí, y, de- claro. y después en otro sitio dijeron que en Sudáfrica habían encontrado una mina de uranio que había sido creada con tecnología avanzadísima, pero que tenía edad de 100.000 años atrás. O sea, Alienígenas uf, ancestrales, es uno de mis temas ese, sí. Sí, no, sí. ni siquiera, humanos ancestrales, o sea, en serio, civilizaciones avanzadas ancestrales. Bueno, Oh, eh, ¿viste? Un momento, a ver, esto para que no se asuste nuestra audiencia, una bomba nuclear, o sea, un meteorito bien dado tiene la misma potencia y hace el mismo daño y tiene los mismos megavatios sí, claro. que una bomba nuclear. O sea, que decir, lo de Sodoma y Gomorra pueden haber sido dos meteoritos bien colocados, bien coincidentes y que después la historia Claro. se torna a, a adornar, ¿no? Como ha sido Dios quien nos ha enviado este castigo porque nos hemos portado mal, ¿no? O sea que Bueno,
A ver, hasta vamos a acabar el tema, David, porque ya te digo, cuando te veo a ti divagar por Sodoma y Gomorra es que ya estás aburrido del tema o algo. No, es que... Para los amantes del misterio, a lo mejor no hay que usar tanto la hipótesis extraterrestre. A lo mejor no hay que usar tanto la hipótesis interdimensional o la hipótesis del más allá. Que por o otro lado es la más probable también, o la única probable muchas veces, porque existir existen, pero están un poco lejos. Sí. O sea que no hay que descartarla nunca. Pero bueno. Ya, pero vamos a ver, yo aquí aprovecho para decir que los elementos, los sucesos de alta extrañeza tienen una interrelación con los observadores y tenemos que analizar cómo se produce esa relación. Tenemos que cuestionar cuáles son los eventos físicos que rodean al testigo cuando el testigo está hablando de lo que ha visto. O sea, como he dicho antes, ¿no? Si una persona dice que eran las 3 de la tarde y que vio a la Santa Compañía, ¿no? Pues toca, como dijo David, toca analizar a esta persona cómo está en su estado mental, cómo está en incluso la bioquímica de su cerebro. Y una vez que eso se saca del medio, ¿no? Después toca analizar otras variables en cuanto al entorno. Yo me inclino a pensar que tenemos que siempre quedarnos, y esto cualquiera puede estar en desacuerdo conmigo, pero podemos quedarnos con la narrativa del testigo, pero una vez que la narrativa ha sido recopilada, le toca a los investigadores de verdad investigar qué hubo detrás. Y se empieza usando la navaja de Occam y se llega donde se llega. Quiero decir, tampoco hay que hacer las chimeneas de escombreras, ¿no? Del caso Manises, tampoco. Me refiero, si alguien te dice, estoy volando y hay un tipo delante mía a 500 kilómetros por hora que hace unas maniobras imposibles, no vengas a decir tú, no, estás viendo a Júpiter. O sea, que está, como dije yo, el caso de los canguros drogados, ¿no? Siempre es Venus. Gilipollas. Siempre es Venus, hombre. ¿No? Siempre dicen Venus, ¿no? Que era la más brillante. Sí. Venus. Solo que en el 75 se decía que eran las chimeneas de escombreras, ¿no? Que te habían cobrado vuelo y tenían un jet a reactor y volaban alrededor tuya. Tengo un libro ahí que me lo trajo mi padre del caso de JJ Benítez, de caso Manises. O sea, que igual algún día lo tratamos. Claro que sí. Claro inventa que sí, bien, ¿eh? Claro que sí. Inventa bien. Ah, sí. Sí, inventa bien. JJ se las monta bien. Muy bien. Bueno, yo quiero dejar de tirarle piedras a JJ, pero tú no me dejas. Tú no me das. Yo quiero... es que siempre aparece. Yo no lo pedí, pero aparece. Es una sincronicidad, Gerald. El universo te está intentando decir algo. El universo me conduce hacia el universo él conspira para que te encuentres con JJ. Y ahora nos van a escribir 20 diciendo, ya quisieras tú ser como JJ. Y todo eso, ¿no? Ya, y tal. Pero... lo que vengo a decir, ¿no? Es que espero que toda esta charla larga os haya servido para entender que hay un proceso hay un proceso humano, individualista, único, para procesar la realidad que nos rodea. Y después hemos hablado de cómo la realidad posiblemente no sea la realidad que nosotros creemos que es. Una persona, por ejemplo, ¿no? Y hemos dicho varias veces, una persona que a tal vibración de la luz tú le otorgas el color rojo, otra persona que a lo mejor venga de otro campo holístico puede atribuirle el color verde. Porque recordad que es un proceso cerebral. Uh-huh. Y por tanto, ¿no? Cuando nosotros nos enfrentamos a encuentros de alta extrañeza, tenemos que ser humildes y decir, es posible que haya un evento de alta extrañeza. Por ejemplo, el libro de los condenados de Charles Fort, que de repente llueven ranas, que de repente llueven pescados, que de repente hay piedras que se caen encima de tejados, que hay este evento raro, que tal sitio cálido se frisa. O sea, hay un montón de cosas extrañas. Y es cierto que son de alta extrañeza, pero tenemos que entrar en ellas a querer averiguar qué hay y poner la subjetividad de nuestras percepciones de lado. Sobre todo entender sus limitaciones, David. Sí. Y una vez, ¿no? que nos encontramos a eso y lo analizamos, tenemos que tomar una decisión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer porno misterio o de verdad vamos a hacer una investigación sobre el misterio y llegar a algunas conclusiones que no son prejuiciadas, que no son Anunnakis todos, que no todos son extraterrestres o que no todos son apariciones marianas, ¿no? O que no todos son lo que tú quieres que sean. Sí, de hecho hay el meme este que sale uno tirando de un 6 y el otro de ese mismo, pero que es un 9, ¿no? Y dice, esto es un 9 y esto es un 6. Y los dos tienen razón. ¿No? Claro. Es el punto de vista, lo dice todo. Mira, un encierre que te puedo dar para acabar ya con esto es que quizás lo bonito es pensar que
ni somos tanto ni somos tan poco. Porque otra cosa que yo he compartido contigo también es que la unidad que es el ser humano, ¿no? O sea, la unidad que es David Santiso, a lo mejor su proceso de interpretar la realidad, a lo mejor tu inteligencia y tu percepción puede que crea una superconciencia, una supraconciencia, que está más elevada de tu cuerpo, ¿no? Y cuando te llegue tu último estertor y te extingas, a lo mejor sí quede algo de ti y de tus experiencias a manera energética que perdure, que tenga una perduración, que sea equivalente. Es que me estoy riendo, Gerard. Yo lo que va a quedar son los podcasts. Eso. Que son una forma de energía. Efectivamente, los podcasts y los vídeos de YouTube ahí para que lo sufra la humanidad, el resto de la humanidad. Hasta que haya ese momento Carrington y se vaya por culo. Pero estoy diciendo de que tampoco pensemos ni tanto ni tampoco. A lo mejor hay una permanencia de la conciencia y la estamos creando día a día nosotros mismos y creamos una supraconciencia y a lo mejor no sobrevive y a lo mejor los ritos ancestrales han estado diciendo que eso es lo que se llama alma o ánima o lo que sea. A lo mejor, ¿no? Pero no sería más bonito, no sería más producente, no sería más efectivo que lo descubramos, que lo comprobemos científicamente y que tengamos las herramientas para cultivarlo apropiadamente, en vez de tener que lidiar con fe y con creencia. Pues, hombre, claro, es que si no, no avanzamos. De hecho, ¿para qué tenemos tantos medios? Ahora tenemos más medios que nunca. Y parece que somos más tontos que nunca. O sea, esto es como lo de las redes, ¿no? Que, joder, todo el mundo se queja de las redes, del contagio de las redes, la desinformación de las redes. Y yo, benditas redes. Y yo, si no es por las redes, no me enteraría de muchas cosas. Y la cantidad de información, claro, todo es como depende cómo lo uses las herramientas. Pero si usamos más las herramientas, bueno, según para quién también, pues es un problema. Tenemos las herramientas más que nunca y las estamos usando mal, bueno, pues es culpa nuestra. O sea que o nos dejamos utilizar. Exactamente, no, yo tampoco sé, ¿no? O sea, sí, es cierto, no sé. Tenemos que intentar hacer lo mejor que podamos con las herramientas que tenemos, ¿verdad? Efectivamente, y además tenemos todas y de divulgación. Yo este programa hace 10 años o 15 años sería imposible hacerlo, con la cantidad de información nada más que realizamos. O sea que no sé, tío, que parece que tenemos un problema y no sé. Darnos nuestras opiniones y darle ánimos a David, a ver si sois capaces de resolver el problema, porque él no sabe y no sé, está así medio de a la caída. Estoy lleno de conspiranoicos y yo, pero ¿cómo es posible? Dice, no me fío de nadie, no me fío de ningún medio de... Todos mienten. Yo, pues vale, si todos mientes acabas cayendo en la conspiranoia, pero bueno. David, gracias por tu tiempo. Vamos a rentarnos a la recta final, ¿te parece? Perfecto, adelante, Gerald, que hemos dado una buena turra, casi 2 horas. Sí. No sé a ver quién nos llega hasta el final. Dejádnoslo saber en los comentarios que llegasteis hasta el final, o que sobrevivisteis el programa. Efectivamente, me dijo, 10 minutos, grabamos un ratito y mira, 2 horas. Bienvenido a Clave 45, llamado 2.45. Ahí está, ya. 2 horas y 45 minutos. Efectivamente. Venga, vamos a la recta final, David.